Es el aplauso de bienvenida a este evento. Chikam Javenish Kelpono, Baitetsmul Nahin, Mac Ayoklimun el Audi. Hay licenciatura en Pedagogía y Derechos en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cierre de pensum de la licenciatura en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Este cierre de pensum es en Filosofía. Estudios sobre diálogo intercultural para el análisis, resolución y transformación del conflicto, facilitado por GIZ y Centrarse. Estudios sobre incidencia y participación de los representantes de los pueblos indígenas en el sistema del Consejo de Desarrollo, facilitado por las Naciones Unidas e Instituto Nacional de Estadística. Fundador de Tujal Rock, música maya contemporánea. Coordinador del Consejo Comunitario de Desarrollo de Segundo Nivel Microrregión 1 del municipio de Zacapulas. Cofundador y presidente de la Asociación de Desarrollo Integral Hakaslemal de Zacapulas. Fuertes los aplausos para el primer panelista en esta ocasión. Bienvenido a Santa Eulalia. También tenemos en este otro espacio al señor alcalde municipal, que creo que ustedes más que yo lo conocemos. Fuertes aplausos para él, en representación del Consejo Municipal de Desarrollo del municipio de Santa Eulalia. Tenemos también la representación de la Coordinación Distrital de Santa Eulalia. En este caso veo a la licenciada Elvira Manuela, también fuertes aplausos para ella. Vemos también en la mesa de honor a la licenciada Florinda Tercero. Fuertes los aplausos para la licenciada que también forma parte de este evento para el día de hoy. Y pues al presidente de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala, que se establece acá en el municipio de Santa Eulalia. Fuertes los aplausos para él. Hay condición que un Magdalena que kono maya kono un kono china full paita chong aha biyu angkoban tola to bayo ningún el audio chique eka pastor Hunshat Eganil Mahusha Maganil paita la presentación y conferencia magistral setiata lo ana bajo mamá setibano con anja bien cualiti atonjiman caracterización sociolingüística y cultural de las comunidades educativas de la comunidad lingüística Canjobal y las orientaciones de intervención curricular de las áreas y subáreas de educación según tipología de la educación bilingüe intercultural. Machel Ayokin Kun Mulnahiti, a don Juan Miguel Salvador González Toledo, Tolatón presidente y el comunidad maya hablante, comunidad lingüística Canjobal y en Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala. Okanka News Abshi, un Chenchi Lionel Tokono, Gin Ipehal, Ka Iome Choli Alcun Mahan Mulnahiti. Es man Kuiwapong. Es chica y Cuba con casi es un bali galti que echaban capazón cabilecul y Consejo Superior yet culbillo pashi apasnispi Junta Directiva yet cono baltie anjoban chihajun talon pulalayas yuhton ajun huyo lana nius bati acabo el mi manjela no yul la masa ni los conobla chi ya yusmak de los conom sega amto bai chi kau si kuno askati bai chi wah de la yoko ma bai chi kuwah de hoko ba masa ni le kui wahwo yet askatu chikobei kulne aska junte Cenio Internacional de las Lenguas Indígenas mak apasho con caracterización yet kosai ungila Sentili, Hung Kono, Baita Chonil Chahi, Baita Langha Anguyu, Set
Pasili, Masan Istronigal, Juntan Cuyos Laranja. Acabo el mismo Yela, ¿no? Yus Hantol, Ayet Kumbejan el Tishir, allá mi Mangula, la Itahan, Héctor Higo Agenda, Yus Hantol Ahun Tishbabji, Hasta una agenda más apnea Gayes, más Santa Alnani, o con vamos Gilo Juntica, Tuftin Paslet, de escena internacional. Con Héctor Higo va a ver diapositiva, tía Yota, Hasta Yet Kumbejan el Tishir, nos cocha el Gich. Para los hermanos y hermanas, maestros y maestros que no hablan el idioma canjobal, reciban un cordial y fraternal saludo de parte del Consejo Superior de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala y de la Junta Directiva de la Comunidad Lingüística Canjobal. De verdad que es un placer conmemorar estos 2 años del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas. Asimismo, retomar este papel protagónico que tienen los maestros, de los liderazgos, del rol que deben de ejercer en cada una de las escuelas, en cada uno de los centros educativos en donde se desempeñan. Pero por sobre todo, este es un evento bastante importante en todos los 341 municipios de la República de Guatemala. Aún no se ha tenido un nivel de compartimiento como el que hoy estamos desarrollando, y esto se ha dado a través del fuerte compromiso que tiene el Consejo Municipal de Desarrollo, que ya lo decía el señor alcalde, asimismo también el liderazgo que ha tenido el alcalde para generar y propiciar este tipo de eventos en coordinación con el coordinador distrital y todo el equipo del SINAE. Esto es bastante importante, ya que en el caso del municipio de Colonconó es el 99% de mayablantes anjobales. Aparece en el Instituto Nacional de Estadística que hay chicas y hay gavitas, nos dice ahí, pero creemos que los datos del 99% pueden ser superados, ¿verdad? Entonces es un dato bastante específico y especial, y esto nos coloca también en el corazón de Guatemala, porque es uno de los municipios con casi el 100% de mayablantes indígenas, de una lengua indígena, y esto nos coloca en una situación también de una condición de reflexión bastante alta, así también de un análisis sobre nuestra condición sociolingüística y el quehacer que tenemos en el rol educativo, en ese rol de transformación social desde nuestros principios y valores. Creo que eso es bastante importante. Voy a partir hablando en anjobal en toda mi exposición. Privilegiamos siempre el idioma español, lamentablemente, y desprestigiamos nuestros idiomas en casi todos los eventos, y principalmente el idioma anjobal, y eso no es posible cuando el 99% de la población es hablante del idioma anjobal. ¿Por qué? Porque todavía tenemos que empezar a descolonizar nuestra mente, porque creemos que solo en español se puede hacer ciencia, se pueden hacer discursos bastante elocuentes, y que en los idiomas mayas no se pueden hacer esas prácticas, y esa es una falsa premisa, como la decía el coordinador distrital, porque esas cuestiones son las que tenemos que empezar a quitarnos de nuestra mente, y empezar también, en el caso de los maestros y maestras castellanohablantes, iniciar con esa valorización del bilingüismo radicado en este municipio, porque es una oportunidad para aprender un idioma nacional más, como dice la ley de idiomas nacionales, y de esa cuenta generar no solo por cultura el aprendizaje de los idiomas, sino también por compromiso con las niñas y los niños, ese compromiso con sus derechos lingüísticos y culturales, y que eso nos puede colocar, así como están los chinos y japoneses, en una situación cultural privilegiada en todo el mundo. Es importante que partamos de esta pequeña reflexión, y por eso es que el día de hoy
Estamos en Ujek Abak, que en Ancobales, en el calendario maya es la serpiente, la Baj, decimos en Ancobal. Es un calendario, ya lo decían anteriormente, es un calendario el más perfecto, el más exacto del mundo, con segundos y milésimas de segundo de atraso del movimiento giratorio del Sol. ¿Y qué significa equilibrio, movimiento? Es un día muy integrador. Podemos integrar nuestros conocimientos el día de hoy, y no es por causalidad o casualidad que el día de hoy estemos llevando este evento tan importante, y es realizador. Hasta Mashuwala de Castilla Cinca y Chuchuyellich más anijo. Ane, Yustolato Junti, Atom Spual no lava, Hasta Hunspual di, Sentiu Sanchijana ton lava, ay me vais toc ay pulalgu, Yu más a mí, Sentia tan check oyo yojiban, Hasta Chinyala en el Castilla, Tol Ahantan ondas, ma espectro radioeléctrico, Yet Chijanja Benjiban, más a mi señal, Yet en auto Bachimu Ana. Masanta Alhunti mi manjela no kas atom jipalin skelanil snabale kichman ay kanok masanta kaltol manto ay kulalku kas ji kaskal ayonti chihil te hun yet otros abringo kuyo huno la kabebabil sumasokubi mahuno waso la me abil masokubi tiene te huno con licenciatura, pero hasta hunsan gente abchokul lagin yusantos tok ay kulal Kasih santo chico cuchile. Tisil, ato el chamnawal y ato el chamil, un puti hasta yusnaval el chichma, castor mi manjela. Bueno, hasta llevan dos misión Academia de las Lenguas Mayas, Manculvillo, Tuizpachi, y el Transpojo de Lo, Castilchano, y más amnesty, y a la yun, Smackback, Anjobal, Apasok, y la ito. Sai la i la yo quis solilan hui la i kaspoh la el masal stiet konok angkobal maka stiet konok maya aska pastite dal chikhot wane tolayon dicho no kin honok snai maya tu talmul nahil tol chekel matol choh tak nelele tol chia quis solilan kascha kip masal sti konok maya kastol ahuti yenchi allai solah kono mak apula ya tutal mul nahil yet yahal yet askatun chiyip humbo kono baitola ihalon het komasa nili kastola huti mi manjela noktis yili smul nahil astet yet achotwane ulbilion tuispasi aska chihila ais mi mas mak istahileyalin huti mas yet 20 de febrero mas ala y vina tú, entonces con el niño sí. Hasta chingiloni, hasta hay un anjo balón, hasta lo pichil, ma hasta gili pichil, hasta cuihuajo, es que su ana, camsa co, tenchun jalón y el Castilla, tejido, siet, camsa, y el un país el tiempo, y ahí uno joyo siento a la vilana, y es que chocas chinguinas cosón. Masul como tola junto chok ko tola ni bay cham yet ilay to pas bay kap se bala achi ai ahuntu mahyat ulebis kono kan koban tisili tu yu santos der jilay to tentu halone sil no kalmen yu santos kan am sa protegidos pero dicha ila hasta yusmak behal kono sena ay kabina tien mayat alagi falta apashet hay un oyebon tolaptop 208,008 anima aloni kono mayat angobal más Santa Calín 208,000 hay apas yet más un censo yet 2018 más migale 20 más acá balojena inti mozoin mamá tawa caso mestizo iba abi más Santa Calcay tuyili un comisil di bandos ahí entonces hay 25% de chiquila 2002
yeto 2018 hay un 25% con Aiternilco Visil. Tisca Pashon Safila, Chihila Yeto, Baital Wahamonego, Aton Bay Smack Behalton, China Bull. Aku Bay Smack Behalton, China Bull Tiaton, Kan Bayalmon, Coloncono, Tulumac al Vichos, más Santa Caliet, 1986, y en 1888, más un like varias, los Coloncono, Tish al Masan Smack Behalton, hasta Calcelo, Yulafnan, Orquiche, Justo la Playa Grande, Ishkan, ato ya en 1886, gato más un like un cono tila. Achun konani, tola ayon titin, anu ayon kolon konoban, tola asan ayon, y tola asan ayon koti, y tola asan ayon shen kaloni. Ama, tishili masanis, mami, kumami, ankobal mas oskan ayon tila. Hasta ahí todo el gente más toca que un jet México. ¿Abi? Y Castol 3.36% con bici son las masas de Alonsti, Mayartico, Ayonti. Castol 41.66% son masas de con el seca. Continúe mañana blog de Dios. Yustol, con Gile lleno, con Satasto. Hasta Chiyujilo Mila, hasta Cono Yalmot, Chihila Tolai 100.849, Anima Baichot, Solmun 100.000 hay 86, Coloncono hay 99%, hay 39.025, población maya sí 38.887 y 38.300 y pico. Casi 99%. Caitila Chijilca Paseyeso, con Sulumac hay 49.030 habitantes, 46.985. Pueblo Maya, toda la tola hay por algún sano Salón Rojo, casi 46.541, 95%. Chijilpas Caitila, Santo el Campo, Santo el Constantín Caitil. Kaiti control 71%, hay con Gishkos Yustol hay pasel. Mam hay despai ceklak lahika nakah di bangkapsi, abai tu hay husami mam frank hay, yusantol hay despisilet, sanek tasbai husan, Chihil kapaseyeto, hay to husan 14.000, head kono hay to yul, kan saya husan dia bos, kan tasbai, Chichile yeto hasta Juliet Tiche, Krishna Pastila, Juliet Tichkan hay 8.185 head cono, hay capaz, hay Chahun 3.469 y hay Santa María Neva 1.834. Tachijile yeto hay Bachijala. Es que hay un Tilchan, Soloma Tilchan, San Juan Tilchan, Varías Tilchan, Santa Eulalia, San Juan Tilchan, y usted pasiles derecho, pasun sansa, que como hay que construir la piel, tiche, usas capina, y yeto, toda yet paisa tú, o vuelve a tener que tus paiches el pil, las rutilas, hay talamos, Kaitina, usa tu sí, maniera, no tus con vehículos, les junti, setiu, justo hay un galoco. Junsa kapasuan ko vehicle ton kapasuan yeto istatan hay 4.870 komisil hay nos más kabay pohom hay más a mis isis hay kono may to baytula y 11.12% de población hay to yul San Mateo istatan hay to carcelmento hablando pero más aquí te más bien está hay to fiel especie Chile yendo hasta sentido San de Halloween. Hay un decreto número 59-2022 del Congreso de Bay Ahley, Atom Baiti, y el 9 de noviembre, el de diario oficial, Casasa Tuminal, con Miguel Luis Pasis ahí 32 millones. Pero llegó 32 millones de Hantas Pasadas en 115.015
115,443,737 quetzales. Hacen el 0.02% con presupuesto chada ahí. Un tiquis cuando se jala digo toda la chirgila, toda la ya hay caldado de cham. Yetas caldar. Uno y 100 al hábil, al jun 200. Ya hábil, Dani. Un chacajún república, todo han caldado con derechos lingüísticos. Cascalayo de Jocha jala, todo Castilla, mató Jonok Mozo, todo Jal, hacen Castilla, todo jala, pero ya está todo europeo, todo ya el hotel, y todo manda a los Gili Ascacham, y todo más a la high con presupuesto, tu Asca, la chuya ahí, y un todo Kobe, Ticheila, yo Gili, Casgili, Cocuyo, más a la Yusi, se dio San Juan Kobe, un Nejuti, son todo países allí, hasta el Bacho High Kaitila. Castichino, Pasegueto, Anami, hay Consejo Superior. Chipola y Pastor Tumintico, Sol, Comasan en 22 idiomas, piensan con 986,127. Casi, en 900,000 estoy en planilla, piensan que son 86,000, y común Najilas que juntan con Tayardi. Tan Amchkolwa, municipalidad que Tokaiti. Taikam Nahil común Nahilayon Academia de las Lenguas Mayas Sondila. Yo santo mismo Angela nos colgo en la alcaldía ya que yo el único tiempo al día. Hay varias escuelas han hecho varias. Chocol han hecho San Juan ya le captan los colgo ya anto ya no me hace el dije. Pero yo todo atos pisan con ti ato hay caitila. Abi. Sigila ya toxin. Tachja pues con presupuesto que ya en 115,000 0.00085%. A mí, Cusitas ya le junté, pero cae tu gili. Más Santa Galpas, ay, si amano que escolgo a un yet, si menso cotín yet, chiun yit. Baita con abno. Usan hasta todos los hay las cachunas ya las Naciones Unidas tula. Yo San Chihile esto, hay una junta directiva, Chimona Joloquín sin vivir, hay licenciado Amalio Capasqueto, hay vicepresidente. Dice hay Capasquet Martín Pablo, antes secretario, tesorero Marcos, Basilio Pascual, Anzulo más Cabo en Ayetila, y vocal 1, Nora Elizabeth Díaz Chuncash, vocal 2, Juan Gonzalo Méndez Anzulo más, y vocal 3, Aura Violeta Juan Lorenzo. Y al monte. Tili Maxel Chimul Nago, la Juan Maxel, Hueto Capasó, hay un presidente de Junta Directiva y presidente de Comunidad Lingüística. Angobal y Chibel Capaspay, Yihuajan y Paspay, Consejo Superior Guatemala. ¿Abi? Chihila y Atoxin, Sepasgili, Sat como una gil, Malgila, Han Tajón, Haiwanón, Aitalchala y Cojane, Coti, Casnanich, Cobey Kuleni, Ascamasial, el maestro Lesbiet Mai, Sepasgili, Vaya y Nego, Sepasgili, Cocuyo, Lananja, Onayon, Tibaye, Yanunin. Vaya H, vaya Copo, vaya Chamanima, Sola Cocono, Tetieta Lanco, Oscar Menel, Ayoti, Tolchon, Al, Chomina, Tol, Cuiwa, Gomon, Set Cuiwa, Gomalana, Tetieta, Cuyos, Tulana, Han, Cuicha, Satajet, Tetieta Lanco, Osonel, Yetos, Cobeipal, Yetos, Cogelani, Conaval, más a ningún duche, Yet, Chelinani, Yetos, no te voy a universidad, perfil de egreso, Chihuahua y Castilla. Habilidades. Conocimiento y actitud. Oye, te tienes que andar en una carrera. Dejan ahí me va varias, que como fue a coordinar la Universidad de San Carlos, hay varias. Vaya al mor. Hay más en un tanto y se tiene el área sensible ahí, área común, área científica y área técnica. Se pacienta la cosa con el año y tanto la año licenciado, Lanan comienzo en Argentina, todo lanan hachas programar, como dice Hila, de hecho la México y en licenciatura, hay programas, sí, programa de curso, se programa el Lion, programa el Yeto Gip, con Naval, con Pichán, con Gelanin, Hitmanil, con Shealin, Mayeto Chontec, hay Tojun en el Jim Siglivin, Maleyayet Mai, hay Becam Jalon Igual Coti. Cascamcho Jalon Capachingua Castilla. Hay Sata, hay Singua, Ascuyo Ascasti, hace 8 años en Cuyo,
Puni, ya toca Puni, con preprimaria primero hasta sexto, y escuela unitaria. Y Janta, pues cuyo vaya básico y vaya universidad Chiloni. Ahí fue un tiempo al Barca un cuyo hay un ti, ahí con las vir, Néstor, cuyo capacidad, vaya fundación Menchu, Jan cuyo Yincoti, ahí cuyo Jan planificación lingüística, psicolingüística, algún sansa. Ay, cualquier como chilo, apas México, son autelay, se pasione ya un san cuyo tú, se chili, se chillo cuyo gine, ane gine ti, tom chepas ka un san testo, apas hay un caitito chilo, apas hay tu tol oche, se dieta la dan cuyo hay un tila, yusa mi manera no, walin stick y bicha to bingo nava bingo pisha, manco kan yala, hoti, se tiu. Justo ha hecho en el Sata Mundo 6.500 días a la yuge más en el cono blanco y más en smack de el libro aquí en ti y solo un visito a tu ayonti ni manera hasta aquí una caracterización de Chihiloni se chele el auto cual de un castillo establece el perfil o las características sociolingüísticas lingüísticas y culturales de la escuela en su contexto maya, xinca o garífona, donde se ubica, más los insumos materiales y humanos con que se disponen. Se verifican los indicadores de contexto e insumo en términos cualitativos y cuantitativos, la vinculación escuela, contexto comunitario y las demandas respectivas. Si hay un quieto que está ultajil. Quieta el Chotwane, Chayil Nani, Masan, y Unin, 13, 14 años, no todo Estados Unidos, aún tu Chotwane. Aún tu Chotwane. Ma hay vais a ver que Kuiwon, Chie, Masan, y Cuyo, Mal el Tajil Maestro Lejar, hasta varias, Chihil Gunti, varias Mayin Tajel, lo voy a decir en español para que me comprendan los de varias que están allá. El gran problema de la educación es que no responde a las demandas comunitarias ni a las demandas de nuestra sociedad, ni lingüístico ni cultural, que es lo más lamentable. Pero nosotros sí promovemos la cultura japonesa. Por una mimoto Suzuki, platicábamos con el coordinador distrital, una mimoto Honda. Ellos nos venden su tecnología en su idioma y nosotros disculpe. Y así sucesivamente. Lamentablemente hay un desprestigio radical del idioma maya de nuestra región. Cuando el idioma maya se debe de convertir en una riqueza cultural, una riqueza de la cual todos, todavía yo hace unos 7, 8 años, hablaban, es que no tenemos que vender nuestro idioma, es que no tenemos que vender nuestra cultura, pero los chinos sí venden su cultura, venden su idioma, venden su comida, venden todo. Tenemos que hacer un cambio de paradigma en nuestros pensamientos, en nuestra forma de pensar, en la forma de ver nuestros valores, y eso es bastante importante, y por eso es que indicadores del contexto, ¿qué podemos nosotros ofrecerle al mundo como lo ofrecieron toda la cultura maya? Y decimos, nuestros ancestros mayas eran muy inteligentes. Sí, aquellos eran muy inteligentes, pero nosotros ahora, ¿qué podemos darle al mundo? ¿Qué construcción, qué conocimientos podemos nosotros brindarle al mundo desde nuestro quehacer como maestros, desde ese rol preponderante, transformador y liberador de la educación? Y si no lo hacemos, y si seguimos exportando mano de obra barata para los Estados Unidos, para que vayan a hacer lo que los estadounidenses, los gringos no quieren hacer, porque no van a ir a llegar a ser jefes de los gringos. Y por eso es que es muy importante esto. Y demanda
en nuestros pueblos. Y miren los indicadores que tenemos de desnutrición aquí en Santa Eulalia. ¿Quiénes los han investigado? Estamos en los focos rojos de desnutrición. Y muchas familias que tienen recursos con hijos con desnutrición. Porque hay 3 elementos que hay que considerar en la vida, no es solo falta de alimentos. Porque muchas veces hay malas prácticas alimentarias entre las familias. Y la protección del medio ambiente con la participación y aporte de todos los pueblos indígenas. Y aquí es un pueblo que el 99% se constituye como maya canjubal. Y por eso decía que es el corazón del idioma canjubal. La necesidad de atender la situación de vulnerabilidad cultural y lingüística de las comunidades acativas ante la pérdida de identidad y desvalorización cultural de nuestra sociedad. Nuestra, no dicen de la sociedad, de nuestra sociedad. Esto lo voy a decir en español. ¿Por qué? Porque nosotros generamos esos niveles de desprestigio del idioma. Y esto lo tenemos que superar, compañeros y compañeras docentes. Esto tiene que estar superado. Si no en este año, pues el otro año lo superemos, para que nos queden 7 años en este tema del diseño. No cometan el error que igual yo cometí, porque yo tengo secuelas de la discriminación y el racismo con mis hijos. Y ahora regresar y enseñarles, tenemos que recapitular la historia. Y créanme que el único lugar donde tenemos la posibilidad, los mayablantes, de aprender nuestro idioma es en la casa, en el hogar, con nuestra mamá, porque el papá muchas veces no está, pues sale a trabajar. Y ahí se pierde el idioma si no se enseña. Y es inminente esa pérdida. Yo he visto aquí, y a mí de verdad que me impresionó, yo vengo de Varías, los compañeros docentes saben cómo es la dinámica sociocultural ahí. Es fuerte el racismo y la discriminación y el no hablar bien el español. Y me vengo a encontrar con un tema doble o triple aquí con ustedes, de verdad que es preocupante. Y eso no debe ser. Fortalezcamos nuestros idiomas, hablemos bien nuestro idioma, porque una vez aprendemos a hablar, no 2 veces. Una vez aprendemos un idioma, porque la segunda vez es más fácil. Una vez aprendemos a leer y a escribir, porque no aprendemos a leer y a escribir 2 veces, porque lo demás ya solo lo replicamos. Y en el caso de los canjobal, un compañero maestro, amigo de Varías, platicábamos al inicio y le decía, es fácil, son 8 nada más grafemas los que hay que cambiar, con las sílabas compuestas y ya, y 4 que tienen glotalizadas, fácil. Entonces, por cultura, por motivación laboral, podemos trascender. Y hay necesidad de orientar un modelo educativo que contribuya a superar las desigualdades en materia educativa y la dignificación de las oportunidades de vida. Compañeras, por favor, compañeros, le demos dignidad a los niños. Miren cuántas plazas ahora salen con convocatoria. La academia tiene ahí en San Juan Ixcoy 3 meses llevamos sacando convocatorias para que llenen una plaza. Llegan a dejar su expediente, pero no saben leer y escribir el canjubal. Y no podemos darle a alguien esa plaza mientras no sepa hablar, leer y escribir y escuchar el canjubal, toda vez que va a ir a enseñar el idioma a maestros, a educadores como ustedes. No se puede. Igual es necesario superar estas condiciones. Hay muchos fundamentos filosóficos, ya los compañeros aquí entenderán. La visión integral de los pueblos, la vida y la independencia armónica, la interdependencia armónica con los demás seres vivos, la naturaleza y el cosmos, la vida espiritual inseparable del conocimiento científico, el conocimiento social. Todas estas cuestiones de verdad, más en el Juntanti, Marco Beacayo, ahí va a chijala, pues chile suo, no, ay, se chile suo, jazz, mal, ay, tojantula, hacen mis toys con man, unos con pomada, allí, unos 200, 400, que tal vez salva, una partida de sur allí, ambra chico chiqui con naval, cascaluat, más en el Jun, gela, ni lectura, hay todo, justi, tafiali, justi.
los conocimientos científicos más en el sitio del Ochter Nebilhu, Kichman, más ala y Camter, Lagan Ailo, Yuston Uch Bilerhu, más en el Hunsan, Zeta Yetal, Chiyil Conaval, Cogela Nilkins, Adil Conaval, Yetzwan, los Cocono, Cosatato, Lagan Ailo, más en el Hunsan Navaleti, más en el Hunsan Zeta Chila Yulhi Makinan, Yetchi es postos con Naval Hilon Tokmasa Nilhan Hela Nileti Jinko Chilal Jinko Tek Anil Yet Wat Kapachim Hilon Kokinal Lanan Saskaito y pedagog Simotola Stechun Kukuiwai Seto Hyun Halo Nayonti Tao Walcom Tia es Manto los Chibuch Wahika Marco Yeto Masa Niluyay Nahilo Wala Junti Yop Tajiari pero cual ay va chijala chijato junen alba y juno hem chamkuiwon y ta chamkuiwon kamchay chamkoti chahun yaluni oyo chanabi ma wajebabi ma ujebabi chapneoko y chahunabi yo chiheptol chikuy Castilla yo chiheptol chikuy tzibli yo chiheptol chikuy jilon aún y tol yo chiheptol gelan yin junto más a mí y chahunabi yushantol chon etjikanilo hay hecho una aplicación con licenciatura, que se llama mi licenciatura, anda chipach chao con Castilla, ti con naval, chan científico, hubo un accidente, chan más porto, es que un porto con ágil, más porto con gela nil con ti, castol ayon ti, gen conobon, lana jago no can esantagil, tu viene unin. Acaba el cusil, el chamay canta to ya ya tu jimanto mi chichai chamkin ya para ayon ti chong aigo yuk chantol ya le bien Naciones Unidas sí es la única oportunidad sí tom chon na chai fu mamá no na chai fu kai choso na el chamay talai hanko esan dahin bailanan hit belen tokoba yu he cham au ya hawila jiman abi Hekal buen ahí Castilla, pero te sigue tú la y ver si tatol das coi guagón pu chup. Tok yo chuala, wajin lo koban, wajin waj kane, mans mohalilo, te chun halon, tosto na hiena kunin kuyo, es que son vaina kuyo hay mestolina, pues hiena kamasa. Si junto con título que ahí lo que cocina toque cojin tak ne canelo amche caso chapale nani hasta pale champion yul iglesia se llena más chapale champion champasto pale champion vais combe vais spihonti vais pulpito toque pero hasta llena amsa ama junto man con cham carpenter con cham anlo til cham bai ya total ¿tú jalani? Ya total snail ¿no? Ato bai snail tu asan bai tu chije ya no está asa llena kamasa man con kaya esto suelto no si con agua la es sin vivir con vehículo con cuya y el toni un oye siento víctimas con kaya mas Santa Cal nani tiempo al yel kuwayan tiempo al yel tai uno kawan hunenal mal con kaito quieto pero hay Atlantita hago ir hier hasta hango hela en yuga bich mamti que me quieto man san tiempo al choto cañica gulat ay cham toca ver chila y te chumir ko bolsa va ver chila y hay más en tu mi el paisa espejo chutron la ay nani asa celular chutron en chamayon Kaskel kam lo ve a tonton chai to para salto. Kaskel kam se chalo, kaskel kam buat se chalo a santola mamo a teléfono. Tisgili bai chong kaya totula. Kai wal tu gili suwet kono, chegin almasa non tantila, gin damale, angela me nan wala pila, kalgin tiehan, kalgin jich panil, bai tal chontita kosea ni leto que masa me keta kono bal. Tisto nili sal smul nahil. Ino tatap kolwal na alkal keto tok me hal kun santi jam takhala kawan kos wala bai chan ko wa kulai ko ba yetos kolwal ka pas yet sinai ka yet
coordinador distrital CONAUNI, y en horas, Mulna Joaquín, hay a las 2 de la mañana, la tojan coordinar más en una entidad, yo estoy la nanca, pues gilotea, con técnico, guay, o el insignificante, abajo, con gañala, unos a 500 años, y todo ahí, un tiempo con colbao, quieto, que chantú, hasta más un colbao, que chontlax, calteca, o lurma, la icame, kichman, yuhen, México, chontlax, calteca. Kay tulang puto ko ba asan man sa Tlaxcalteca nani mismo het konom chulip ko him asa mismo ve het konom ato ko shite de ko ba kusin tafiali junti sociológicos, la valoración cultural, valoración web, vamos a chinquishui hasta un chumpatila ya también cachique la majaye como el campo en ropi les son de como voltar ahí un bloque como es un filar pero la educación intercultural más ya las mestas y el maíz más que se han joven si te vas como les can cobas que el país se escucha coba cocuye han capti estular más en el marco normativo yo cojaba y yo hasta es mestoles más que jalonija es que Amsley Alin es más en la ley tila y hay libertad de cátedra ¿sí? Che guay me nada santo tonto por seguir con guay al incicli vil un man su ja cuyo comercio jinta con el neni con el con cajanza yo ta nava le libil cano juji banto cotic al gobey bantu chulmer un set con mucho can capelo si una juno sa nava le y tienes que hacerle más en una presentación de hablo que vayas que yo cojo la que gila que con se llama legal tu tiempo chigile y esto malal ahí tienes caracterización sociolingüística de las comunidades educativas mal gile y esto mayal verdad caite hay unos 40% mozo ahí te posol hechos con ti hay con unos 20% con unos 15, ¿janta? 1%. Se chelera, ¿no? Se tipología, el cocuyo, cojana. A, B, C, Made, se A. Comunidades monolingües en su idioma materno, maya o garífona o ladino. Fuerte dominio de su idioma materno, L1, de acuerdo con su propia cultura. Pero más cultura, jane, lo ves, cultura científica. Manas tiene es que en cultura impichil pichil pues nada vale gela ni más ni se consigo na consol hasta ya te tanchinos no hay santito que se más de hatla chila che cuy bien hasta todo head todo man nieto que chanta más mismo con campo va comunidades con bilingüismo idiomático aditivo uso fluido y equilibrado de los dos idiomas indígenas L1 y español L2 en América sí hay va de este. ¿Qué otra comunidad? Las tipologías de tipo B, donde hay 2 idiomas, y el caso de Varías, que es en uno de los municipios que más conozco. ¿Algún otro que me den referencia? Los de maestros de Varías que están acá, privilegiados de estar en la comunidad lingüística, en las comunidades educativas del municipio de Jolonconó. En Varías hay comunidades donde están empatadas. Bayí, San Jerónimo. Tipo C, comunidades indígenas con tendencia al monolingüismo español. Si nosotros desde la casa se le enseñó al niño, teniendo padres, en el momento en que se comunica papá y mamá lo hacen canjubal y al niño le hablan en español. Pero el niño aprende de su contexto, el niño aprende desde el hogar las prácticas comunicacionales de los padres, pero si solo le hablan en español y entre papá y mamá hablan en canjobal, ¿cuál es el nivel de desarrollo lingüístico que puede tener ese niño? Y llega con nosotros y venimos y le enseñamos en un idioma español de acuerdo a nuestro dominio, en donde el niño no tiene en las comunidades rótulos para que el niño identifique, interprete los conceptos. No hay bibliotecas, no hay libros en la casa,
Y muchas veces si restringimos el uso el acceso del uso de la biblioteca en las comunidades, ¿cuál es el acceso del niño para que el niño se forme, para que tenga lectoescritura y desarrolle su lenguaje? Y es que a través del lenguaje se construye el conocimiento. Sin lenguaje, pues hay muchas clases de lenguaje, ¿verdad? Tampoco solo es el lenguaje hablado, pero dominamos esos otros tipos de lenguaje. Las comunidades pluriétnicas y multilingües, coexistencia de varias culturas y uso de su propio idioma en ambientes propios, más uso de un idioma franco, que es el español. El idioma español es el idioma franco. La tarea de nosotros acá es que tengamos un bilingüismo aditivo, un bilingüismo de doble recorrido. Que mi niño, en el momento en que le hable a uno en Angobal, le respondamos en Angobal, sin importar nuestra condición lingüística como maestros. Si nosotros como castellanohablantes hacemos un esfuerzo por comunicarnos en el idioma del niño, le vamos a dar el privilegio del idioma materno del niño, porque en nosotros ve ese prototipo de maestro, del que educa, del que enseña, del que le va a transformar sus conocimientos para ser mejor. Y si no sucede, ¿de verdad? Replicamos muchas veces el sistema. Y aquí está, nos coloca aquí la tipología, un diagnóstico previo. Antes de intervenir, conozcamos a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes. Hay muchas pruebas, está PCI aquí, con Global Community, creo que es. Ellos también están enfocando, hay que aprovechar todo ese potencial y ese recurso que tenemos instalado con ellos, con sus innovadores procesos, de verdad que es muy bueno. Si la tipología sociolingüística y cultural de los estudiantes del Magisterio en Educación, dice aquí, es tipo A o B, los idiomas mayas, garífuna y xinca, se enfocarán como idiomas de desarrollo y fortalecimiento en L1. Eso es algo muy importante. Enfocar. ¿Por qué? Porque en los primeros años de vida de los niños o del estudiantado es cuando aprenden más. Después de ahí replican lo aprendido. Y por eso es que tenemos problemas con matemática, el desarrollo del pensamiento lógico, tenemos problemas con lenguaje. Sociedades orientales, imagínense, toda esa cultura tecnológica que tienen. ¿Y cuál es la cultura tecnológica nuestra? También tenemos tecnología. Todavía persisten elementos y valores muy importantes de nuestra cultura. Salos pula en naval, que ya me mangulat ahí va a imaginar es mejor, más Santa Galleta, más en el naval, con fiscular de eso tocar, sorry la ja, cuyo día, a tomar ahí cuji sin Compañera Milagro, no sé si ya vino la refa. ¿Ya? Bueno. Bueno, compañeros, la refacción se les va a dar una refacción, ¿sí? Pero si no les alcanza, también la hermana creo que pusieron a las señoritas a vender allá afuera. Tenemos entonces, ¿ya vino, compañera? No. ¿Cuántos minutos para que nosotros aprovechemos una información? Bueno, perdonen, compañeros, nos están comunicando de que faltarían unos 10 minutos, están metiendo las mesas ya. En lo que nosotros aprovechamos el tiempo, lo digo en español porque también hay compañeros allá atrás que son de Varías, de Jacatenango, y entonces la organización, nosotros restamos media hora y se cambió un poco la agenda, porque esto que venimos a escuchar no es solo para perder el tiempo, repito, porque allá atrás estuve parado y algunos compañeros están con su celular. En el siguiente espacio
vamos a tener que de plano sacarlo si no tiene mucho que hacer con su celular. Uno. Y el otro es que nosotros, después de esto, nos vamos a organizar por sector para fortalecer la mesa de calidad de la educación con pertinencia cultural y lingüística. Vamos a dejar un espacio en un momento donde tenemos la mesa municipal de calidad de la educación y la vamos a reforzar. Hay 5 representantes de directores que están con nosotros. Para Yushá está el compañero Ramón, sector poniente. Vamos a ver que el compañero Ramón en un momento se va a reunir con su sector y van a fortalecer el equipo de la gestión de la calidad de la educación con pertinencia cultural y lingüística. Vamos a buscar, pero nosotros compañeros, van a estar compañeros con nosotros que tengan voluntad, porque no les vamos a rogar para que hagan las cosas, sino que nazca de nosotros. Y en el sector norte es la compañera Claudia Torres, de la mesa técnica. En el sector oriente es el compañero Jeremías, que es el representante, pero van a fortalecer este equipo. En el sector centro está el compañero Victoriano, está el compañero Isaac, pero se van a reunir y van a nombrar a otros más para fortalecer este equipo, ¿sí? Y en el sector del 031 está el compañero Eric, solo él es el que ha participado. En el nivel medio está el compañero Ismael, estaba con nosotros el compañero Guillermo, pero ya no ha participado porque también él dejó la dirección. Entonces ahorita vamos a pedir que ustedes nombren a alguien más del nivel medio básico para fortalecer el equipo de calidad de la educación. De estos equipos por sector van a nombrar 2 que van a fortalecer el equipo de la mesa acá, mesa municipal. Esto para seguir planificando acciones en mejora de la educación con calidad y con pertinencia cultural y lingüística. Maya y academia que hay mesa de CESAN, hay mesa de Comude, hay mesa de varias mesas municipales, pero cada uno con mesa hay chiok cocuyo y te chiquilde hay un él hay chicos cada uno con presupuesto de educación, pero canchala hay se un mount unido vamos amo guajano no kingo kanon ayo YouTube shakao hilonitza tarjeta lo poco hampeni choca equipo con mesa de educación tila y con su walbi YouTube sham chicame ya emite tlanan ya la ayesh nani tachikalne ayesh hay tipología de educación shala hay un cham Salvador hay Canel y Chechun contratar tanto hay un tipo de Fial Chamayo, tal tipo A. Entonces, junto a la o su director departamental de educación, yo jabo este chica el chamie se el tiempo, ya que chica aprovechar todo el chica que van a adelantar junti, haya yeto, chachon lahwi, casco bajo hay coba, porque por refacción canto no sé tamaño al hayi takamaxi chico baja coba ya aguantó el machico coba coba
Compañeros, apto con refacción, apto chileno, señor, termina. No, Chicohuacha, Cobá. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo porque es vamos ya con tiempo. Entonces, Coaje, Chacobá por sector, cada no cada no tusata ho, cada igual guieto, causa acciones más, esto cojate y una con sector, y calidad de la educación, hay chapugler más cojate y esto, nani shinche Coaje, por favor, unos con 10 minutos, mi cobato mismo tiempo, en lo que hay con refacción, cajalo compañero Lucas, no vaya bien parroquia, y el acá tocar timbre, con el recreo. Entonces, acá la tenga yo, pero yo tengo y va a ver timbre, a tu jalo mai tuto mai en refacción, nani chico guacoba. Los compañeros Ashka Francisco Jerónimo va a continuar en la mesa. Máximo hay aquí mesa de calidad por el lenguaje en el sector. Cheriala que, o sea, Costa Mactachero hay un Ashka Francisco Jerónimo, Ashka Profe Rodrigo Florentín, Ashka Ana Baltasar y también el representante del sindicato Capachón porque hay que sujeto todos a los nani hay que todo que todas jarbos el cabo no allá privados y oficiales o de shock sol privados y oficiales.
se estará sirviendo la refacción, por favor. Hagamos fila en el salón para que les entreguen su refacción.
Lich. Cuchalo, Mayal. Chay Lich. Ah, bueno. ¿Cómo Javieto? Ah, con Chay Lich. Todos lagos. A tiempo, Ahí es playo, ¿verdad? Javieto, estábamos, sí, con tiempo. Ya, yo quise. Dengan Hawet di Baina. Which Hawet di Baina, Hawet di Baina sih. ¿Tú vas a conectar con otra batería? Ahí sí va a conectar esta cámara. Es que lo bueno, ahí subas. Y es de alta Se la es chau kisah kalau ini signal ini borosal ay sinyal chaite senjuk. Jinaymanishin chonokte baikun salon baital wahan oneko masaniti kao javen pas ajabi con invitado especial hasta licenciado Miguel Felipe Plan de Acción Global de Diseño Internacional de las Lenguas Indígenas Mayal Javier Mayer Asmulna y Comando Sol Viernes Vega Litio Ajabeto Comando Sol Chonokte Tasamiay Cocheti Viloku Colon Jabok Toko Lahui Pukaku Chonokte Kachkolama Chotako. Una bienvenida al licenciado Miguel Felipe Pajarito, presidente de Comunidad Maya Hablante Zacapulteca. Es para el área norte de Huehuetenango, específicamente el municipio de Santa Eulalia, en representación también de la Academia de Lenguas Mayas. Creo que es un privilegio de tenerlo acá por su experiencia muy buena presentes, que será muy provechosa también, reconociendo y tomando en cuenta que el magisterio es la parte social pujante para poder renacer, reivindicar nuestra cultura maya. Bienvenido. Syakam muher Joshi Iskopu urat Israkta urat Hausin loa cakang Dan dekambik kan ohbal Ren hausin kan petak tuhain Keren PN Kensikin Petik pengkuyuk Perbe Tuhan Sekarang izin Tuhan Syablar mah Tiktek koyubi puangi Kasih loa Nas kama kasya Syujang ahko cekurat Syarmah bersama kaum Ciwang Ibu Nehet Syakor sekarang Yoshi Shell Kajelas Wan Kamal Bay Regular Session Hegekam Syablar Maaf India Bersih Watch Berbeda Kamonis Tuhan. Muy buen día a todas y todos los presentes. Realmente es un placer estar acá en tierras angobales, en territorio angobal. Reciban un cordial saludo de la comunidad lingüística Tujal, conocida como Zacapulteca, y nosotros estamos en el municipio de Zacapulas, del departamento de Quiché. Mi nombre es Miguel Pajarito y pues agradeciendo también la invitación por parte del presidente de la comunidad lingüística angobal para poder hablar de un tema que es bastante importante. Agradeceríamos que los que todavía no han entrado puedan hacer acto ya de presencia y pueden ocupar sus lugares para que podamos desarrollar el tema.
Desde la comunidad lingüística Tujal es muy importante también impulsar este tipo de procesos. Sabemos que el magisterio es una institución a nivel nacional que puede provocar muchos cambios a nivel nacional. Sin embargo, en cada territorio pues hay particularidades, y de esa cuenta es de que desde el territorio de Tujal también le hemos apostado mucho al tema de la fortaleza de los docentes para poder impulsar procesos. Sin embargo, sabemos que también a nivel estatal pues ya hay muchas cuestiones que, aunque nosotros querramos, muchas veces no tenemos como los insumos para poder desarrollar nuestro trabajo. Toda la existencia del pueblo maya desde la invasión ha sido muy crítica. Sin embargo, seguimos estando acá y por mucho tiempo vamos a seguir estándolo. Me parece bastante importante algunos datos que mencionaba el presidente de la comunidad lingüística, hablando de que los panjobales son más de 200,000, y eso es una fortaleza que se debe aprovechar, porque en el caso nuestro, que somos los tujales, pertenecemos a somos uno de los 8 idiomas que tenemos más riesgo de poder desaparecer. Nosotros, según el censo del 2018, solo habemos 12,000 mayablantes tujales, o que nos identificamos como tujales. De esa cuenta es de que ya el riesgo es inminente. Sin embargo, es muy importante reconocer que a nivel internacional hay muchas iniciativas, que incluso hay idiomas que ya son extintos, y la lucha de las personas por recuperarlo, por revitalizarlo, ha sido posible. Es decir, que a lo largo del mundo hay experiencias que son muy significativas para tener una esperanza de poder cambiar esta situación. Agradeceríamos que ya procedamos con el tema que me han solicitado. Ciertamente son 25 minutos los que me han dado, y hablar de esos temas pues es muy apasionante. Seguramente necesitamos más tiempo, pero vamos a tratar de hacerlo lo más concretamente posible para que todos ustedes tengan esta información. Por lo tanto, vamos a empezar ya con la siguiente diapositiva. Muy bien. Tenemos que saber que el tema de decenio son 10 años, ¿verdad? Y estos 10 años son como un instrumento que han habido ya durante muchas décadas relacionados a cómo fortalecer el tema de la población indígena a lo largo del mundo. Aquí en Guatemala habemos 3 grupos indígenas, nos llaman, ¿verdad? Sin embargo, alrededor del mundo también existen muchos, y por lo tanto se trabajó un plan de acción nacional, que en la siguiente diapositiva podemos ver que el lema principal es no dejar a nadie atrás ni fuera de aquí a 2022, a 2032, es decir, que iniciamos el año pasado y terminamos en 2032. Se supone que durante estos 10 años tienen que haber cambios significativos para el tema de los idiomas en Guatemala. Inicialmente este proceso inició como lenguas, y para el caso guatemalteco el tema de lenguas e idiomas es un tanto despectivo. Mucha gente nos dice que nosotros hablamos dialectos o que hablamos lenguas, pero nos dicen despectivamente, ¿sí? Por lo tanto, desde la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala lo que hemos hecho es posicionar el tema del idioma. Por favor, presidente. Muy bien. En este plan de acción nacional que surge desde el seno de las Naciones Unidas, se hicieron algunos planteamientos, algunos cuestionamientos que vale la pena poder también ponerlo en este espacio. El primero es: ¿por qué las lenguas indígenas son esenciales para nosotros? Y cada uno vamos a tener nuestra propia respuesta a estos procesos. En el caso Tujal, a nosotros nos ha preocupado mucho porque muchos de los docentes dicen que el idioma maya ya no es importante, que el idioma maya es un atraso, que lo que deberíamos de aprender es el inglés o otros idiomas pujantes a nivel internacional. Pero cuando uno le dice, entonces perfectamente hablas el inglés, no, ni siquiera lo he aprendido ni siquiera he iniciado a aprenderlo. Es decir, que hacemos de menos nuestro idioma, pero tampoco aprendemos otro idioma. Y entonces, bajo esa consideración,
Las Naciones Unidas dice que la capacidad y la libertad de las personas para utilizar la lengua que prefieran es esencial para la dignidad humana. Esto es como la respuesta a la primera pregunta, pero cada uno de nosotros seguramente tenemos nuestras respuestas para cada uno de estos planteamientos. Por favor, presidente. Muy bien, la siguiente pregunta es: ¿por qué se proclama el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas? Y la respuesta es muy fácil. Dice: todos los idiomas indígenas están en peligro de desaparecer. Todos, absolutamente todos. Aunque acá todavía hayan 200.000 hablantes, todos estamos en constante riesgo. Sin embargo, hay algunos que tienen mayor riesgo aún. De un ejemplo les decía del idioma tujal. Entonces, existe una necesidad urgente de proteger, de revitalizar y de promover las lenguas indígenas en todo el mundo. En Guatemala particularmente, los 22 idiomas mayas que desde 1985 en Constitución Política de la República, en la Constitución Política de la República, en el artículo 66, nos habla sobre que tenemos que fortalecer esas, nos reconocen, pero también nos tienen que promover. Sin embargo, si no hay parte pidiente, por mucho que en papeles esté, esto va a quedar un poquito complicado. Por lo tanto, en la siguiente diapositiva podemos ver que las Naciones Unidas, preocupadas por esta cuestión, hace un llamamiento mundial a la acción. Todos sabemos el problema, sí, pero ¿qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo para resolver ese problema? Y por lo tanto, en el seno de las Naciones Unidas se hizo esto y se invitaron a los pueblos indígenas como custodios de nuestras lenguas, porque nosotros, si hablamos nuestro idioma, es porque nosotros lo hemos hecho y lo hemos garantizado así. Ninguna institución estatal lo ha hecho por nosotros. Y nos damos cuenta de esto tan claramente que en el caso tujal, ningún texto de los que se utiliza en la escuela está en el idioma tujal. Es decir, que el ente rector de la educación en Guatemala no ha publicado ni un solo texto en el idioma tujal. Para el caso de la Anjobal, seguramente la experiencia es diferente, pero hay que siempre permanecer en constante ampliación de este tipo de procesos. Luego, se vinculó también con que nosotros tenemos que tener claridad acerca de que todo es un constante cambio. La vida misma es un constante cambio, es una constante evolución. Por lo tanto, esta parte del llamamiento a la acción también se desarrolla desde la teoría del cambio. Todos acá seguramente por nuestro quehacer pedagógico nos hemos acercado a esta teoría del cambio. ¿Y qué es la teoría del cambio? Pues básicamente es una estrategia que representa visualmente todo aquello que queremos impulsar, que queremos cambiar. De esa cuenta es de que las Naciones Unidas dice que todos queremos un mundo en el que los pueblos indígenas encomienden sus lenguas a las generaciones futuras con el fin de crear una sociedad mejor para todos. Es decir, que acá nosotros ya estamos hablando el idioma, no hay ningún problema con nosotros, pero ¿qué pasa con las generaciones futuras? Escuchaba hace un momento que de repente en las escuelas los niños ya dicen es que no tenemos que aprender el idioma, pero también el señor presidente a partir de la exposición ya manifestó, expuso, dio a conocer que en realidad cuando hay una mayoría en una escuela mayahablante de X idioma, es en ese idioma que se tiene que enseñar. Por ejemplo, si alguno ha sido becado a algún otro país y uno quiere ir a Japón, mínimo tiene que aprender el idioma de allá, porque allá no van a dar la educación en mi idioma, sino que lo van a dar en el idioma de ellos. Y como un idioma extra pueden enseñar algún otro, ¿verdad? Y así nos vamos a muchos países que, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cuántos idiomas hablan los estudiantes cuando salen egresados?
Es decir, que va a aprender cualquier otro idioma, pero también el primordial, que es el inglés. En cambio acá nos están obligando a que aprendamos primero cualquier otro idioma, menos el nuestro. Entonces ese es un llamamiento de realidad, es un reto que lanzan a que nosotros, a través de la teoría del cambio, podamos imaginarnos, podamos visualizar qué nos depara de aquí al 2032. Porque cada año en primero primaria ingresan X cantidad de estudiantes y 9 años más tarde ya salieron de la educación obligatoria, ¿sí? Y de ahí para allá, y que sabemos que la deserción escolar y muchos factores que hacen que toda esa cantidad que ingresa no termina, no culmina. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Y entonces lo que dice el decenio es esto: el decenio internacional ofrece un nuevo marco de cooperación internacional para una acción coordinada que implica el compromiso de todas, lo resalto, las partes interesadas, ¿sí? Es decir, que el instrumento político ya está. Ahora, ¿quién se va a apropiar de ese instrumento político? ¿Quién va a hacer que esta cuestión sea diferente? Por ejemplo, en Guatemala hay muchas comunidades lingüísticas que básicamente tienen 4 o 5 abuelos, ¿sí?, de la tercera edad, y después de ellos ya no hay. Y la cuestión es los jóvenes, los adultos, la parte interesada. ¿Qué vamos a hacer para cambiar esta situación? Y un espacio como este, en el cual están ustedes, estamos todos el día de hoy, es acá en donde se debe ya a dar cumplimiento lo que la ley ya establece. La ley ya lo expuso el que me precedió, que todos los procesos ya es de cúmplase. Sin embargo, no lo estamos haciendo a nivel de educación. Por ello, en la siguiente diapositiva también es importante poder poner atención respecto a que existen algunos supuestos que tenemos que tener en consideración. El primero es que tenemos que sensibilizar sobre la importancia del idioma. ¿Qué estamos haciendo el día de hoy? Haciendo la sensibilización, porque la realidad ya la conocemos. El tema es sensibilizar. Segundo, obtener el reconocimiento jurídico. Los idiomas mayas en Guatemala ya están reconocidos, ¿sí?, como idiomas nacionales, ¿sí? Sin embargo, en cada territorio, el idioma del territorio tiene que ser también el idioma oficial. Sin embargo, todo este proceso tiene que tomar una ruta todavía. Luego, conseguir la integración, la incorporación y la utilización de las lenguas indígenas en todos nuestros espacios. En la Tujal nos hemos puesto muy críticos respecto a que, por ejemplo, en una actividad X, en donde habemos 100 personas y todos hablamos Tujal, pero resulta que el desempeño de la agenda de las actividades y todo lo hacemos en el idioma español. Y yo creo que no somos los tujales los únicos que nos pasa eso, pero hay como una naturalización del idioma que se relega al nuestro. Y cuando uno empieza a hablar en el idioma, parece que fuéramos raros dentro de todos los demás. Sin embargo, tenemos que autofortalecernos. ¿Por qué? Porque legalmente todas esas fortalezas ya las tenemos. Sin embargo, en la práctica todavía nos falta. Luego, prestar apoyo continuo a través de las infraestructuras y recursos financieros, humanos e instituciones asignados por los gobiernos. No vamos a hablar del ministerio y cuánto está invirtiendo en el tema de la educación bilingüe. Vamos a hablar de la academia. El presidente ya les mencionaba hace un momento, 32 miserables millones de quetzales para atender 22 idiomas mayas en toda la República Guatemalteca. Y en las demás instituciones existen muchas ventanillas indígenas, le llaman, ¿sí? Unidad de acceso a la información indígena, unidad de pueblos indígenas, etcétera, etcétera y etcétera. Y lo único que hacen es de que los colocan y hay gente trabajando, pero no tienen financiamiento.
Y por mucho que querramos hacer, nada podemos hacer. ¿Por qué? Porque entonces tenemos que entrar en la organización, en la coordinación con otras instituciones. Y por eso el día de hoy que un alcalde esté sentado acá, que esté apoyando los procesos, es muy significativo también. Y ojalá que todos los alcaldes de todos los municipios de Guatemala pusieran ese grano de maíz que necesitamos para ir fortaleciendo estos procesos. Que no son suficientes, es claro, pero tenemos que ir a la vanguardia de estos procesos. Por favor. Muy bien. Tenemos acá como el mapa mental que en inglés está escrito. Por ejemplo, tenemos que promover nuestros idiomas, tenemos que documentar nuestros idiomas, tenemos que preservar nuestros idiomas y tenemos que revitalizar nuestros idiomas. Todos cuando nos dicen, es que ustedes hablan un dialecto, cuando nos dicen eso piensan que nuestro idioma no tiene ciencia, que no tiene reglas, que no tiene gramática, que no tiene todo lo que un idioma tiene que tener. Y claro que la academia ya ha sistematizado todo este proceso, y claro que sí los tenemos. Y lo decíamos, nosotros estamos utilizando grafías prestadas del idioma español. Sin embargo, les hemos dado nuestro acento, les hemos dado la tonalidad para que nosotros podamos escribir en nuestros idiomas. Y por eso cuando llegan a alguien a querer aprender Tujal, o seguramente Angobal, lo primero que se les enseña son esos sonidos que no conoce todavía, porque los demás, las vocales, algunas consonantes, ya las conocen. Entonces solo hay que fortalecer lo que no conoce. Y en nuestros idiomas, por ejemplo, a cualquiera que no seamos nosotros, cuesta utilizarlo, cuesta dominarlo. Y entonces fortalecer esas partes son importantes. Pasando al idioma español, en la siguiente diapositiva lo tenemos acá. Dentro del tema de la sensibilización tenemos que tomar medidas a fin de demostrar la importancia que tiene la diversidad lingüística y el multilingüismo para el desarrollo de la sociedad. En el tema del reconocimiento tenemos que tomar las medidas para formular leyes, marcos y programas de cohesión social que nos integren como idiomas. En el tema de la conservación tenemos que tomar medidas de parte de todos los interesados para integrar, incorporar y utilizar las lenguas indígenas en todos los ámbitos públicos. Para el caso del municipio de Zacapulas, la municipalidad, el alcalde es de la etnia quiché, del pueblo quiché, y nosotros somos tujales. Sin embargo, el personal con los cuales se ha rodeado dominan ambos idiomas. Por la misma relación que tenemos, pues dominamos ambos idiomas, y la atención se está dando, y la gente que es monolingüe aún en el idioma se siente bien a la hora de llegar a una institución y que lo atiendan en el idioma. Eso no sucede en todos los servicios públicos. Hay mucha de nuestra gente que no utiliza los servicios de salud porque nadie le entiende lo que quiere y lo que tiene a la hora de utilizar ese servicio. Por lo tanto, tomar las medidas para proporcionar infraestructuras y recursos es sumamente importante. Vemos que en Guatemala, por ejemplo, en el mes de octubre casi que se cierra el procedimiento para los presupuestos de todas las entidades, y sería muy oportuno que haya como una agrupación que pueda analizar los presupuestos de todas las instituciones y cuánto se invierte en población indígena, en población maya. ¿Cuánto es lo que se invierte ahí? Porque muchas de las veces cuando dicen tenemos que atender con pertinencia cultural, y muchas veces pensamos que con que el doctor ya llegue con su camisa con algún bordado típico, pensamos que eso ya es pertinencia cultural, y eso no es así. Entonces, de esa cuenta es bastante importante tener en consideración que para que todo esto pueda cambiar, tenemos que generar algunas acciones que empezamos desde el Plan de Acción Mundial, continuamos con los planes de acción regionales, que para el caso nuestro es casi que Centroamérica. Tenemos que ver los planes de acción nacionales, que es el que les voy a presentar en un momento. Tenemos que, después de las acciones de los planes nacionales, tenemos que generar las acciones institucionales. Y por último, tenemos que garantizar todo ello con los planes de trabajo. Es decir,
que estos compromisos, esos instrumentos de los cuales Guatemala ya es parte y que a través de la vicepresidencia de la República se ha encomendado a la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala por ser el ente rector en esta materia, de poder liderar ese proceso. Y tenemos muchos retos todavía porque el instrumento ya está, pero ahora cómo lo vamos a ir canalizando a través de otras instituciones para que lo hagan propio. Hay grupos destinatarios y dentro de los grupos destinatarios, si pueden ver acá, están los profesionales lingüísticos, y dentro de los profesionales lingüísticos los primeros en la lista son los docentes y las educadores. ¿Por qué? Porque tenemos que tener claridad acerca de la importancia del trabajo que ustedes tienen. En X momento de la historia, a través de la educación, a nuestros padres se les obligaba a no hablar el idioma en la escuela. Y ahora, a través de la educación, tenemos que hacer que se revitalicen los idiomas. Porque los idiomas todavía no han desaparecido, afortunadamente. Pero desde la educación tenemos que hacer y fortalecer lo de la lengua materna. La sensibilización no va a ser solo con los docentes, tiene que ser con la población en general. Los medios audiovisuales con los cuales contamos en la actualidad tienen que servir de canal para poder hacer llegar a esa sensibilización. Cuando hablamos del idioma, no hablamos de qué es lo que tenemos que transmitir con el idioma. Y por ello es que es bastante importante que, por ejemplo, en las instituciones religiosas también utilicen los idiomas para poder hacer llegar el mensaje. En todas las instituciones debe ser así, es como la aspiración de este decenio. Luego, también tenemos que tener consideración que, acá lo resumo en esto que las Naciones Unidas, no yo, las Naciones Unidas dicen que los docentes son facilitadores decisivos en el aprendizaje de los estudiantes y creadores de entornos productivos, inclusivos y participativos a fin de que los estudiantes desarrollen las aptitudes que puedan necesitar actualmente o en el futuro. Sí, es decir, le ponemos especial énfasis a que ustedes como docentes, la institución, el ministerio como tal, tiene que hacer posible que la actualidad y el futuro tengan un mejor impacto hacia la población beneficiaria directa. Bueno, entonces, este decenio internacional, según la exposición que les he dicho, básicamente es de todos. Aquí estamos absolutamente todos. Lo que ha pasado con otros decenios es que, como una institución lo lidera, que mire qué hace, ¿sí? Y luego no obtenemos los resultados que deberíamos de tener. De esa cuenta es de que a la hora de hacerlos de conocimiento es para que ustedes también tengan esta posibilidad de poder acceder a este conocimiento. El documento es pequeño, es de 67 páginas. Seguramente tienen grupos de WhatsApp. Les pediríamos que a través de la comunidad lingüística y el personal del Ministerio de Educación se les pueda hacer llegar, porque realmente si las leyes que ya existen en Guatemala fueran cumplidas, se inyectara presupuesto para todo lo que la ley dice, y más estos sueños que vienen en el decenio, de aquí al 2032 una realidad distinta sería. Pero ¿de quiénes va a depender? De absolutamente todos. ¿Por qué? Porque tal cual decía la diapositiva anterior, este decenio es para todos, para todos los que habitamos, en el caso nuestro, Guatemala. Muy bien, ya a nivel nacional, ya existe un plan nacional que fue liderado por la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala y que también lo acompañó el Ministerio de Cultura y Deportes en su última fase para hacerlo vinculante con el gobierno nacional. Nosotros hemos querido que el gobierno se comprometa públicamente a estos procesos. Sin embargo, como todos ustedes saben, hay muchos compromisos a nivel internacional que sí levantamos la mano para aprobar, pero que después no hacemos nada para hacerlos cumplir. De esa cuenta es de que
esta iniciativa, pues acá en Guatemala también nos está dando acompañamiento la UNESCO. Y el objetivo general es formular acciones estratégicas y técnicas desde los ámbitos político, territoriales, medioambiental, sociocultural y económico para el uso, la preservación, revitalización y promoción de los idiomas indígenas. Ese es el objetivo general de este plan nacional que ya ha sido desarrollado y que contiene 4 ejes que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Los ejes transversales de este plan nacional es en el eje político, sociocultural, desarrollo económico con identidad, territorio y medio ambiente. Esos son los 4 ejes. Y para cada eje tenemos algunos objetivos específicos que lo vincula con el plan de acción nacional. Si nos podemos dar cuenta, acá nosotros como academia hemos puesto que hay institucionalidad que tiene como misión y como fin el poder apoyar todo este tipo de procesos. Por lo tanto, por ejemplo, el organismo legislativo, las municipalidades, la Academia de Lenguas Mayas, CODIGUA, DEMI, CODISRA, DIGEVI, PDH, MINEDUC, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Recursos Naturales, Ministerio de Desarrollo, Ministerio de Economías y al final toda institución que exista. Y todos en cada eje tenemos nuestra participación. Muy bien, como resultado del primer eje, que es el político, tenemos que los idiomas indígenas de Guatemala están reconocidos en el sistema jurídico y en la legislación guatemalteca. Cuentan con el apoyo de un marco político integral y les es asignado recursos financieros, institucionales y humanos para su desarrollo pleno. Pregunto, ¿es así? ¿Tenemos esto que dice este objetivo? No, pero como resultado de la acción debería de tenerlo. De aquí a 2032, esto que estoy diciendo hoy ya tendría que ser una realidad distinta. Luego, las instituciones del sector indígena promueven el desarrollo de los pueblos indígenas en Guatemala y van a estar fortalecidas mediante la asignación de recursos financieros. Ese es el resultado de la primera acción. Nos vamos a saltar unas pequeñas. En el eje sociocultural, que también lo vinculamos, si se dan cuenta, aparecen casi la misma cantidad de institucionalidad que tiene que apoyar este proceso, con la única diferencia que aquí ya involucramos al CISCODE, a los sistemas de consejo de desarrollo, también ya involucramos a la sociedad civil, a las universidades mayas, a las universidades privadas, y como resultado de esta acción, lo que se quisiera de aquí a 2032 sería que en educación los pueblos indígenas de Guatemala cuentan con reconocimiento de sus capacidades para aprender, enseñar y transmitir sus idiomas y su cultura a las generaciones presentes y futuras mediante el replanteamiento de la educación bilingüe intercultural. La siguiente es que en el tema comunicativo, la identidad cultural de los pueblos indígenas se fortalece mediante la existencia de legislación en materia de telecomunicaciones y medios de comunicación de toda índole, realizando permanentemente la promoción de los conocimientos ancestrales y pensamientos dentro y fuera del territorio nacional. Si saben que algo nos dejó la pandemia, es que en el tema comunicacional a nivel territorial surgieron muchos medios de comunicación que ya hacen posible que el idioma ya sea normal en redes sociales. Sin embargo, en las corporaciones nacionales, en las grandes, en los canales ahí sí que nacionales, ahí no tenemos acceso todavía. Y en el tema de desarrollo económico con identidad, uno de los productos que estamos considerando como institución de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala está que las instituciones públicas y privadas cuentan con recursos para atender a la población indígena en su propio idioma e implementar reglamentos internos y de trabajo que permitan el desenvolvimiento de los trabajadores de acuerdo a su idioma y su cultura.
El segundo, el aprovechamiento de los recursos ancestrales constituye la base de la economía de los pueblos y se promueven en los sistemas de producción y se impulsan en los mercados con pertinencia lingüística y cultural. Esto en relación a el eje de desarrollo económico. Y luego tenemos el eje de desarrollo medio ambiente, que es la siguiente diapositiva. Muy bien. En este eje, que está vinculado a la acción mundial, dice que las medidas adoptadas por todas las partes interesadas durante el decenio internacional están posibilitando la creación de un entorno propicio que está siendo plenamente operativo a fin de mejorar la utilización funcional de las lenguas indígenas en los ámbitos medioambientales. Y los productos para esto es, primero, los pueblos indígenas de Guatemala son reconocidos jurídicamente de acuerdo a su territorio e implementan estrategias de protección al medio ambiente y la lucha contra el cambio climático desde sus idiomas, su cultura y su pensamiento. Y en la segunda, recuperación del patrimonio cultural de los pueblos indígenas que permite contar con un registro por pueblo y la mejora de su administración y aprovechamiento desde el pensamiento, la cultura y los idiomas de los pueblos. Esto básicamente son los productos que esperaríamos poder lograr con los 4 ejes a nivel nacional. Este plan de acción nacional posteriormente tiene que ser socializado con toda la institucionalidad para que la institucionalidad a partir de este plan pueda generar sus planes institucionales y posteriormente los planes de trabajo correspondientes. Sabemos que en esta época que estamos, los aspirantes a ocupar la alcaldía municipal tienen planes de trabajo, y en estos planes de trabajo esto ya debería de ser parte. ¿Qué es lo que van a hacer por el tema de los idiomas indígenas? Hay algunos retos bastante importantes para la ciudadanía. El primero es, tenemos la oportunidad para reivindicar la identidad de nuestros pueblos. Yo creo que a título particular o personal o de agrupación, no de pueblo en general, hemos tenido avances muy significativos para eso. Pero ahora la cuestión es, ¿qué hacemos todos para poder reivindicar este proceso? Luego, el segundo es, el idioma y la cultura tienen que ser el corazón del desarrollo, hablando territorialmente. Luego, el uso del idioma tiene que ser ya un hecho. El ejemplo que les ponía, que en Zacapulas, en nuestras actividades usamos el idioma español, eso tiene que ir cambiando, y tiene que ir cambiando a partir de nosotros mismos, y luego la sensibilización a la gente. Tenemos que estandarizar también la unidad en la diversidad. En la número 5, exigencia de los servicios públicos en idiomas mayas. En la 6, investigación histórica de los pueblos. Y en la 7, el papel individual como ciudadanos indígenas. Esos son los retos de toda la ciudadanía, seamos niños, jóvenes, adultos o de la tercera edad. Son nuestros retos principales. Y ya casi para concluir, tenemos que indicar que a nivel institucional tenemos que pensar, número 1, en posicionar en todas las instancias del Estado, tanto de la educación, la salud y la justicia, el tema del idioma. En Guatemala el organismo judicial, por ejemplo, ya está contratando intérpretes. ¿Sí? Eso es un avance, y las demás instituciones tienen que también poner de su parte para ello. El número 2, fortalecimiento de las instituciones para la atención de la población mayahablante. La 3, que todos los idiomas indígenas incrementen el número de hablantes. Les decía, en el 2002 los tujales nos decían que éramos 4,000. En el 2018, ya éramos 12,000. Se supone que en el caso de la Anjobal, para el siguiente censo, la aspiración es que seamos muchos más. Y luego, la última es que todos los idiomas, es repetir. Entonces,
Eso básicamente es lo que podemos hacerles de conocimiento acerca del decenio internacional. Repetir que esto es un instrumento político que lo podemos aprovechar para hacer que esta realidad de nuestros idiomas sea distinta de aquí al 2032. También manifestarles que durante estos 10 años, el primer año fue ya de socialización. Sin embargo, en Guatemala todavía seguimos en el tema de la socialización. Y luego, dentro de los 10 años, hay una etapa que es de 6 a 7 años que se va a monitorear qué avances han tenido los estados parte en esta materia. Y ya en los últimos años se va a ver la posibilidad de dar seguimiento a este proceso. Espero que el conocimiento de esta información haga posible que en territorio Anjobal se vayan viendo cambios significativos, que yo sé que la voluntad hay, solo que lo que nos hace falta un poquito más de empuje para poder transformar la realidad. Muchas gracias por el tiempo. Con el estilo música, hay música y chachi. Kayu Tushin Mayal Hanek Mayal Yal, licenciado Miguel Ángel Felipe Pajarito Aton Yahawi, bien, y Ahabiti Zacapulteca, Pujal. Kayu Tushin Mayal Yal Choridal Munlahik, y mandó un lajone Abil, Waitatola Langila y Tofti Mayas. Yutushinchan, esto me garantia y capazun canal o juntos la yo Yujecuiwo y el Instituto de Educación Básica por Cooperativa y tu sector y en Ascatushina y Oti o con más de pasunos ver y chao capacitio salí chao cao y cool Machel Lalan Yam Sharima Machel Lalan más digin página y Radio Snoop Colom y el capaz Top FM y capaz página oficial y comunidad lingüística Anjobal. Atone bai diciendo que tu Ibalalti igual Gil Pascun Osvaniti y Peloquio del Cuivo va a Ione. Y para sí, la pasó la prensa comunitaria, ahí y el punto al la pasó la capaz Nabucushi Marcelo Mandos va a canal y el turismo y el cotono santa Eulalia. Hara grupo Zahabi en el Cuivo, como la de los Popona, hay concreto canal, Chibul Choshilok, Colop, Choshilok, Pichil, Eligish, Colop, Ancobal. Cabo de Cuele más salir, y ya le fuimos a Gonzaga con más salir.
Marchi, Ochachulo, Baiko, Kono, Arcobal, y Caio do Sitio, no está Santa Marta, Bispo, y es un fonamento.
Inquisoniendo con Megal, Inquisoniendo con Canal, yendo con Di Anjobal, yendo con Obek, yendo con Naval, y yendo tantas veces a Calmaya, Alla y Ayone, y es un que va a la Yuhuel Dios, ayesh yanish kopo, ayesh konangoshon, ona kapashima, kaon konate, kayon masa mikanta monoya onektinani, tol ayniman yelapno, helapno yeto masa nitsedieta suashta hil mashiakanem komamine pochikay ayon yeto kokanan. Ya wanshin lanan kokahabi yibanto smayelal kokaner anjobal yusmak pecho chinapkut ay kapashe konankoshon ashka siaha wilal koti ashka mayap anima chimul na hoko pais makpanil kuyu yuchos chinapkul. Tomando en cuenta y aprovechando que estamos hablando de educación bilingüe y desde los establecimientos, reconociendo que nosotros como maestros somos el ente importante para fortalecer desde las aulas la educación bilingüe, es oportuna la presencia del licenciado Mario Margarito López Domingo, subdirector técnico pedagógico bilingüe intercultural de la Dirección Departamental de Educación de Huehuetenango del Ministerio de Educación, reconociendo que nosotros como maya hablantes
especialmente Janjobal, conocemos las necesidades de Guatemala, especialmente de la comunidad lingüística Janjobal, y parece que está invitado el presidente de la comunidad lingüística Zacapulteca, autoridades educativas del municipio, el licenciado Juan Carlos Morales y su equipo, señores directores de los distintos establecimientos educativos de los distintos niveles, preprimaria, primaria, básico y diversificado, también de colegios privados. Un saludo cordial para ustedes de parte de la Dirección Departamental de Educación. Es interesante este tema que hoy están enfocando los compañeros. La persona que me antecedió les hizo a ustedes una referencia clara de qué es lo que se espera de este decenio 2022-2032 en el marco del fortalecimiento de los idiomas indígenas en Guatemala. Pero al parecer ya están un poquito cansados también, la teoría siempre cansa. Quisiera que se pongan de pie un ratito porque yo vi cabecear a algunas personas. Por favor, estírense un ratito, por favor. Muy bien. Siéntense, por favor. Muchas gracias. Muy bien, alguien que a los 10 minutos me haga una señal para que nos lo vamos a parar, porque sí, fíjense que estoy sorprendido del calor de Santa Eulalia. Yo venía desde el 1999, 2000, 2001, 2002 hasta el 2005. Aquí se sentía demasiado frío en cualquier época del año. Pero hoy se me hace que hasta ustedes están sembrando cabeza y matas de naranjas por ahí porque el clima ya es semicosta. Plátanos, imagínense ustedes. Bueno, hay mucho calor, en realidad yo también traía un saquito ahí, una chumpita, dije mucho calor, pero en realidad hay mucho frío, pero en realidad hay mucho calor. Pero bueno, por el calor es que a veces nos da sueño, y de paso que están muy cercanos, pues entonces el calor humano también es importante. No quiero dejar escapar dos acontecimientos importantes del mes de junio, para algunos de nosotros y para todos en algún momento. El Día del Maestro. Así que desde ya una felicitación a ustedes como maestros. En realidad el trabajo que estamos haciendo en el Ministerio de Educación y especialmente ustedes como entes operativos del sistema educativo, son ustedes los que están frente al campo de batalla enseñando los procesos educativos. Felicitaciones desde ya, señores maestros y maestras. Es una profesión de verdad de alta jerarquía en todo el sistema de vida del país, porque son ustedes los que forman a los futuros guatemaltecos. Y una felicitación a los padres de familia. Ya todos son padres, ¿verdad? O hay algún jovencito como ustedes que recién acaba de entrar y todavía no tiene ni novia. Pues aquí van a buscar novias porque aquí sobran, compañeros. Muy bien, felicitaciones padres de familia. El 17 de junio será el día especial para cada uno de nosotros, los que somos padres de familia y los que son padres en potencia. Un aplauso a los padres de familia. Muy bien, es importante reflexionar qué es el maestro para todos nosotros. ¿Qué es el maestro? Y voy a hacer una comparación. Yo no sé si todos somos cristianos, pero la mayoría somos cristianos porque también es algo que nos vinieron a imponer. Disculpen, pero también la imposición de la religión es algo que ya está entre nosotros. Sin embargo, hay un personaje muy destacado a nivel mundial que es Jesús, y es comparado con ustedes. ¿Por qué razones? Seguramente ustedes han leído la historia de Jesús en la Biblia y en algún otro documento literario, y Jesús fue un ejemplo. Fue un ejemplo para la sociedad, fue un ejemplo para la revolución, fue un ejemplo para el desarrollo. ¿Qué significa eso? Si ustedes son comparados con Jesús, ¿qué significa eso? Porque a Jesús le dijeron maestro.
Entonces ustedes son maestros, así que gozan de ese privilegio de ser ejemplos. ¿Para quiénes? Para sus niños y sus niñas, para sus jóvenes estudiantes. Entonces ustedes son maestros y ustedes son los grandes transmisores de la cultura. Vamos a ir abordando más adelante eso. Tengan presente eso, distinguidos compañeros y compañeras. Y eso, que no sean solo palabras, que sea en realidad la demostración de lo que ustedes hacen en las distintas escuelas donde ustedes están destacados. Por favor, demuestren esa educación y ese ejemplo ante la niñez. Por eso ustedes son maestros. ¿Quién es el maestro? ¿Por qué se estudia la carrera de magisterio? Algunos dicen, es que era la única carrera que había, por eso a mí me pusieron a estudiar magisterio. Independientemente de eso, usted estuvo en las aulas para poderse graduar como maestros 3 años. Y para los que ahora están para graduarse de maestros, necesitan hacer 5 años, ¿verdad? Entonces, tenemos mucho tiempo de pasar por las aulas y nos enseñan un montón de ciencias, psicología, sociología, matemática, química, biología, que no aprendemos, compañeros. Así que cuando usted ostenta su título, usted es un profesional en la materia, en la educación. Eso también es importante reflexionar, que ustedes son maestros y que el maestro es el ente que tiene que desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje en las aulas. Ese es el maestro. Entonces tengan presente esa parte, distinguidos compañeros, porque ustedes van a ser replicadores o son replicadores de todos los procesos que se nos acaba de hacer reflexión aquí, y sobre todo de lo que viene en estos 10 años, en este decenio. Muy bien. Los idiomas nacionales ya tienen estatus a nivel nacional. Todavía ahora en las calles, en los mercados, van a escuchar ustedes expresiones, ojalá no sea de profesionales. ¿Todavía hablas tu dialecto vos? Pero bueno, antes era mucho más fuerte esa parte. ¿Por qué? Porque nuestros idiomas tenían un desprestigio grande, que como que nuestros idiomas no fueran importantes a nivel de la sociedad. Hoy ya tiene estatus social. Hoy ya tiene jerarquía entre los idiomas. Así que a nosotros nos toca dar esa jerarquía, ese estatus de los idiomas mayas en las escuelas, en la sociedad. Así que nadie de nosotros va a decir, es que tu dialecto. Por supuesto que la palabra dialecto sí existe. ¿Qué es? Son las variantes que hay en un idioma. Pero los 22 idiomas mayas en Guatemala son idiomas, y son idiomas nacionales, ya están oficializados. Así que tengamos presente que nuestros idiomas ya tienen estatus. Así que nada más nos toca fortalecer esa parte por toda la exposición anterior. El peso de la discriminación, aquí no es racismo, o de alguna manera podría ser racismo combinado con discriminación, pero el hecho de desprestigiar nuestros idiomas es discriminación, porque el idioma español tiene, como quien dice, la alta jerarquía sobre nuestros idiomas, y por esa razón es que nosotros en algún momento, quizá mucho antes, sí éramos hasta replicadores de eso. No, los idiomas mayas no son importantes. El idioma español sí, eso sí, pero hoy no. Hoy ya sabemos que nuestro idioma es importante. ¿Que el español es importante? Claro que sí, claro que sí. Entonces impulsamos nosotros en Guatemala y en Huehuetenango y en todas las comunidades lingüísticas educación bilingüe, lo que significa que tenemos que manejar ambos idiomas, porque de alguna manera el idioma español también sirve en la interlocución que tienen ustedes con sus estudiantes, con la sociedad y en cualquier parte del mundo. Así que tengamos presente esta parte, distinguidos compañeros. Nuestros idiomas ya tienen estatus social y sobre todo pues es vehículo de comunicación en el Ministerio de Educación, en lo que nosotros hacemos.
Los fundamentos de la educación bilingüe ya se les ha dado a conocer a ustedes en muchas ocasiones. Pero sigamos con esa parte, distinguidos compañeros. Porque si no enfocamos el fundamento psicológico en nuestros niños, a veces nosotros mismos desprestigiamos a nuestros idiomas y también les decimos a nuestros niños que dejen de hablar el idioma maya que nosotros hablamos. Lamentablemente, hace mucho tiempo eso hacían los maestros, sobre todo maestros monolingües, cuando en aquel entonces, yo me recuerdo haber tenido un maestro de Chiquimula. En aquel entonces al maestro lo mandaban a donde sea, y tuve un maestro de Chiquimula que, por cierto, ahora en estas andadas que tengo me lo volví a encontrar. Se llama Mario René Lemos Morataya, él es de Chiquimula y apareció allá en San Rafael Petzal, Huehuetenango, dando clases. Y él nos decía, por favor, no hablen su idioma, eso no sirve, tenemos que hablar el español. Hoy no, incluso el proceso intercultural ha sido tan fuerte que aquí con ustedes tal vez tenemos menos problema. La mayoría de ustedes habla canjobal, pero habrá más de algún compañero ladino que también ya sabe que el proceso intercultural es que tiene que respetar y aceptar los idiomas mayas de Guatemala. Y ojalá sea así en todos los ámbitos. Yo recién estaba viendo la forma de que tuviéramos que ver con los compañeros asesores pedagógicos cuántos docentes españoles sí desarrollan la L1. Imagínense ustedes cuando hay maestros español hablante en cuarto, quinto y sexto, y ellos tienen que dar L1 para los de cuarto, quinto y sexto, y hasta probablemente hayan docentes que estén dando primero, segundo y tercero y tienen que desarrollar L1, idioma canjobal. ¿Y qué hacen? Pues deberían de hacer lo posible porque se desarrolle la L1. En el caso de los maestros canjobales no tienen ese problema, no tenemos ese problema. Los que hablamos MAM también no tenemos ese problema. Nosotros podemos desarrollar muy bien nuestras clases en el idioma de los niños y niñas, que es su L1. Pero deberíamos de revisar, y en algún momento pensaba yo con los compañeros asesores pedagógicos, hacer este análisis. ¿Qué hace el maestro español con la L1 de los niños y niñas y jóvenes? ¿Qué hace? En el colegio privado, este es un colegio privado, ¿verdad? Yo no sé si se desarrolla L1 canjobal, no dudo que sí, pero vaya usted a la cabecera departamental de Huehuetenango y se pregunta uno, ¿desarrollan L1? Ahí sería L2, si es que la mayoría de niños y niñas y jóvenes hablan español, pues entonces L2 MAM, por ser idioma mayoritario, se tiene que desarrollar en las aulas de Huehuetenango. ¿Lo desarrolla el maestro monolingüe? Es una gran pregunta y una gran incógnita. Pero como el idioma inglés desde hace mucho tiempo aparece en el pensum de estudio, el idioma inglés sí trata la manera de desarrollar, aunque con los poquitos conocimientos y de repente la parte gramatical del idioma, pero sí lo desarrolla. Y así debe ser el desarrollo del idioma en las escuelas donde hay compañeros monolingües trabajando. Dos formas tenemos de replicar el idioma en las escuelas, compañeros. Uno, como medio de comunicación entre ustedes y sus niñas y niños o jóvenes. O sea, yo llego a las aulas, yo encuentro a todos ustedes hablando el idioma canjobal. Eso es una parte importante. Pero eso es como el idioma como medio de interlocución y comunicación entre usted y sus estudiantes. Esa es una parte. Pero la otra parte es que usted lo desarrolle como medio de proceso de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo gramatical de los idiomas, que era lo que hace muchos años no se había desarrollado. ¿Por qué los padres de familia en algunas escuelas? No les voy a comentar, tenemos ahorita un pequeño problema en algún municipio en donde nos están manifestando que los padres de familia han firmado un documento donde dicen que no quieren que los niños y niñas hablen el idioma de sus comunidades. ¿Pero qué dicen los padres de familia?
manipulados de repente por algunas personas. Dicen, miren, es que el idioma de ustedes no está bien, y los padres también replican eso, dicen, no, el idioma de nosotros no, queremos que nuestros niños, nuestros hijos aprendan el español. Es bien complicado, compañeros. A estas alturas, después de los acuerdos de paz, después de la reforma educativa, después de la implementación de tantos procesos, y aunque sean ventanías indígenas, como decía el compañero, que es cierto, tenemos un viceministerio, tenemos una dirección general, tenemos docentes bilingües. A pesar de eso, todavía tenemos deficiencias y dificultades en el desarrollo de los idiomas mayas en nuestras comunidades. A pesar de eso, a estas alturas, todavía tenemos actitudes de racismo y discriminación. Y de paso nosotros como mayas también estamos cayendo en apoyar ese tipo de situaciones. Entonces, veamos eso, compañeros. Entonces, dos formas. Uno, que es vehículo de comunicación, y dos, que ustedes lo desarrollen en la parte metodológica y transmisión gramatical de los idiomas. Entonces, el niño o niña o el estudiante de básico y diversificado sí conoce la parte gramatical de los idiomas. Mi antecesor lo decía, ahora los idiomas están reconocidos con estructura gramatical. Y de veras, cuando uno se mete a estudiar los idiomas mayas es bien complicado. Así como usted puede ver sujeto y predicado, modificador directo, modificador indirecto, los idiomas mayas también tienen en su estructura gramatical conocimientos muy amplios que nosotros no lo sabemos. Todavía nos falta mucho. Entonces, tenemos que aprender nosotros primero, ver la estructura gramatical de nuestros idiomas para poderlo transmitir a nuestros estudiantes. Pero hagámoslo, compañeros. Hagámoslo, de veras. Nosotros en el idioma MAM tuvimos una discusión por un... ¿Cómo se llaman estos? Una aposición, creo, que se coloca antes de una palabra, que en San Marcos ellos lo ponían de último y nosotros en Huehuetenango lo poníamos de primero. Y que sí, que nosotros sí, que de primero, que de segundo, independientemente de eso, pero sí debemos de manejar la estructura gramatical de nuestros idiomas. Si les pasáramos una evaluación lingüística a ustedes ahorita, y lo más sencillo es que les dibujamos un aguacate, y abajo aparece la línea en blanco, fácil, ¿verdad? Pero si les explicamos a ustedes que escriban oraciones y frases en el idioma canjobal, ahí ya empezamos a confundirnos. Ahí ya empezamos a ver difícil. Y si les decimos, subraye el predicado y el sujeto en las oraciones escritas en canjobal, empezamos también a ver que está difícil. Por eso las evaluaciones lingüísticas que pasa a veces el Ministerio de Educación es un poco más pedagógico que los que pasa la Academia de Lenguas Mayas, que ya tiene preguntas un poco más complejas de profundización de los idiomas. La verdad, si ustedes se preguntan cuánto saben ustedes del idioma canjobal como maestros, seguramente se van a responder que sí, nos falta mucho por aprender. Entonces, cuando hay diplomados que impulsa la Academia de Lenguas Mayas a través del idioma canjobal, inscríbanse. Ustedes le van a decir, no, yo ya domino el canjobal. Mentiras, no lo dominamos en la parte de estructura gramatical del idioma. Sí lo hablamos, sí lo usamos, pero no sabemos que lo que estamos diciendo tiene una connotación gramatical, que es lo que en todos los idiomas se le hace su análisis. Entonces veamos esa parte, distinguidos compañeros. La educación inclusiva en Guatemala, que últimamente tiene una connotación de inclusión para las personas que tienen alguna discapacidad, pero dentro de la educación inclusiva también están los idiomas mayas. En los años 80 hubo mucha dificultad, y yo recuerdo, no se me olvida, porque en ese entonces yo estaba ingresando al magisterio. En ese entonces USAID, y les quiero comentar, es mi percepción de lo que estaba pasando en aquel entonces. USAID estaba apoyando mucho el proceso bilingüe intercultural, pero estaba castellanizando a los niños y niñas. Entonces el proceso era castellanizar. Yo no sé si aquí en Canjobal, no sé quiénes tienen, los que ya tienen mi edad, yo no sé si contrataron maestros que no eran maestros, sino eran promotores bilingües. ¿Lo hubieron aquí? ¿Sí? Bueno, en ese entonces, porque no había muchos maestros, contrataron
maestros que solo tenían sexto grado y eran promotores bilingües. Y ellos tenían que desarrollar la castellanización. O sea, tenían que enseñar castellano en aquel entonces, ahora es idioma español, castellano a los niños y niñas. Pero ¿qué pasó? Les digo yo, de repente les salió el tiro por la culata, porque cuando estos compañeros que eran promotores ya no hablaban el español, sino hablaban el idioma maya con los niños y niñas, fortalecieron los idiomas mayas. Lejos de castellanizar, empezaron a fortalecer los idiomas mayas y ellos fueron de los primeros luchadores por la educación bilingüe. Gracias a ellos, muchos de ustedes tienen sus plazas en sus narices. Porque si no hubiera sido por ellos, a usted le sale el nombramiento para Jutiapa y usted se tenía que ir. Si a usted le sale el nombramiento para la democracia, la Mesía, usted se tenía que ir. Ahora no, compañeros. Ahora usted le sale su plaza porque le revisan qué idioma habla usted. Ah, bueno, entonces usted se ubica en Varías, en Santa Eulalia, en San Juan Ixcoy y los municipios donde se habla el idioma cajoval. Fíjense. Pero para eso, compañeros, corrieron sangre, aunque ustedes no lo crean. Tengo mi concuño que por estar luchando por educación bilingüe en época de la guerrilla, en el conflicto armado interno, si no es porque logra entrar a la iglesia católica de Colotenango, el ejército lo iba a matar o lo iban a secuestrar. Por suerte logró entrar a la iglesia católica, se tuvo que vestir de monja para poderse escapar y salió y vivió unos años en territorio mexicano. Afortunadamente tuvo apoyo de Canadá, fue exiliado con toda su familia allá en Canadá. Ahora tengo familiares en Canadá por esa razón. Yo lo traje un día a conversar con un grupo de dirigentes bilingües para que les expusiera eso, para que tuviéramos conciencia de que la educación bilingüe no ha sido fácil. Ténganlo bien presente, compañeros, no ha sido fácil. En aquel entonces apareció Socioeducativo Rural y los metidos en Socioeducativo Rural con los promotores bilingües dijeron: un momento, esto no es nada más simplemente hablar de educación bilingüe, queremos un programa. Ah, muy bien, se implementó el PRONEVI, si se recuerdan algunos, los que ya tienen sus años. PRONEVI, Programa Nacional de Educación Bilingüe. Dijeron: un momento, ya no solo un programa, hay que elevarlo a dirección. Por eso ahora existe una Dirección General de Educación Bilingüe, DIGEBI. Pero otros dijeron: no, muchachos, un momento, no solo es una dirección, peleemos un viceministerio. Hoy tenemos un viceministerio de Educación Bilingüe. Que esté funcionando o no, que esté dando los resultados requeridos o no, eso es otro tema. Eso también debe ser parte de los análisis del desempeño. ¿Cuánto de avance de veras tenemos? Analicemos. Incluso, entre otras cosas, a mí se me salió que en la dirección departamental, yo estoy pensando en una dirección departamental aquí en la zona norte. Espero que en algún momento me apoyen. Así como Quiché tiene su dirección departamental norte, ¿se recuerdan? ¿Saben que en Guatemala hay dirección departamental sur, dirección departamental occidente, dirección departamental norte? Y nosotros tenemos 33 municipios y no tenemos una dirección departamental aquí. Espero iniciar que con la ayuda de los compañeros podamos tener una dirección departamental por aquí, pero eso es un paréntesis que nada más quiero comentarles. Pónganse de pie, por favor, porque ya estoy viendo que están cabeceando otra vez. Por favor, pónganse de pie. Y saluden al compañero de al lado, por favor. Pero un baile y te las dos es que cargamos hacia la chica. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Siéntense. Solo creo que no estén cabeceando, sino yo sé que el calor cada vez es más fuerte, porque mientras más horas pasan, ya el calor se intensifica hasta mediodía. Ustedes ya lo saben, es el fenómeno de nuestro Padre Sol.
Muy bien. Entonces, compañeros, por favor, yo lo dije en algún momento, la Academia de Lenguas Mayas y las comunidades lingüísticas son los entes rectores de los idiomas. Pero que les quede claro esto, el Ministerio de Educación, con todos ustedes que son Ministerio de Educación, somos el ente replicador de los idiomas mayas. ¿Les quedó claro? Somos el ente replicador. Vamos a suponer, yo no sé si pasó en la Canjobal, pero en la MAM hubieron unos cambios en el alfabeto y se llamó alfabeto reformado. Lo decía mi antecesor, deberíamos de usar jeroglíficos. ¿Quién dice maneja jeroglífico? Nadie. Hemos recibido en algún momento cursos de epigrafía, creo, ¿eh? Sí. No sé si por aquí han dado cursos de epigrafía. Bueno, le enseñan a uno algunos jeroglíficos que sí tienen su significado. Pero no sabemos manejar jeroglíficos, compañeros. Si llegáramos a los templos mayas de Zaculeu y en uno de los templos aparece un montón de jeroglíficos, ¿quién de ustedes sabe leer? Nadie. ¿Y quiénes lo han leído? Los famosos gringos. Ojalá no haya ningún estadounidense aquí, pero no creo que les caiga mal la palabra gringo. A veces dicen, yo soy gringo. Los que hacen análisis de los jeroglíficos han sido los gringos. Y todavía me acuerdo yo cuando les comentaba que USAID en aquel entonces impulsaba mucho la educación bilingüe, pero castellanizando a los niños. También la USAID estaba impulsando mucho esa parte. Entonces, tengamos presente esa parte, compañeros. Por favor, ustedes son replicadores. Ahora, entonces, usen como vehículo de comunicación y usen también como medio de transmisión del conocimiento. La parte importante, que también es importante visualizar, porque también tenemos muchas mentalidades a estas alturas en plena modernización o globalización, es que nuestros idiomas tienen estatus social. ¿Nuestros idiomas son importantes en la sociedad? Preguntémonos. Los primeros que tenemos que decir que sí somos nosotros los hablantes del idioma. Y el señor director departamental será muy ladino, pero tiene que decir lo mismo porque él está como director departamental en un departamento altamente multilingüe y plurilingüe. Entonces, tenemos que decir eso. Ustedes dirán, ¿y qué pasa si yo voy a Japón? ¿Y acaso puedo hablar el Canjobal? Si yo voy a Estados Unidos, ¿acaso puedo hablar el Canjobal? Entonces nosotros con ese pensamiento empezamos a minimizar el estatus social de nuestros idiomas. Yo tuve la dicha de ir a Bolivia y allá en una conferencia estaba un mapuche y el mapuche expuso. Afortunadamente nuestras compañeras mujeres tienen ahora su vestimenta todavía y bien fortalecido su vestimenta. Pero los hombres revisen a ver si tienen ahora sus pantalones como los que usaban nuestros abuelos. Revisen cuántos abuelos hay todavía usando el traje o la vestimenta del verdadero Canjobal. Ya casi no. Para cuestiones folclóricas ahí sí me voy a vestir solo por un momentito. Soy puro Canjobal con, ¿cómo le llaman ustedes al? Se va a poner su capuchá y va a decir, capuchá, y va a decir, ahora sí me pongo un rato mi capuchá, pero solo es folclorismo. Pero, estimados compañeros maestros, escuchen esto, la identidad no se debe de perder. Entonces el mapuche dijo, miren, yo ya perdí mi traje. Lamentablemente mi papá y mi mamá ya no me enseñaron a usar el traje de los verdaderos mapuches, ya no lo estamos usando. Miren, mi idioma medio lo hablo, pero soy mapuche aquí en Europa y en Asia. Así lo digo. De verdad.
Entonces tengamos identidad en nosotros, compañeros. Ustedes pueden ir a Estados Unidos y pueden llevar esto, porque ahí sí debemos demostrar nuestra cultura. Entonces nuestra cultura y nuestro idioma sí debe tener estatus social. Hay un tema que cuestiona un poquito por lo que decía mi antecesor. Si ustedes han ido a Campero, que seguramente cuando van a Huehuetenango no dudo que se meten a Campero ustedes, vean la cajita, si van a traer Campero para llevar, vean la cajita de Campero. Tiene algunos fragmentos del idioma mam y probablemente ya tenga algunos fragmentos del idioma anjobal, posiblemente. Bueno, ¿qué significa eso para nosotros? En algún momento podemos decir, por lo menos, ¿verdad? Por lo menos están usando algo nuestros idiomas. A mí me gustó que una gerente de Banrural era una chica de Todos Santos, Cuchumatán, con su vestimenta, era la gerente de cualquiera. La vi una vez, si no estoy mal, allá en Banrural Terminal, y la volví a ver en Terminal, en Banrural Torre. O sea, sí, compañeros, nuestros idiomas, nuestras manifestaciones culturales sí deben de tener estatus social. No nos autodiscriminemos nosotros mismos o autodiscriminemos a nuestros hijos. Tuve la dicha de encontrarme a una mi compañera de estudio aquí en el parque de Santa Eulalia y me llevó a desayunar. Disculpen, por eso me tardé, pero me invitó a desayunar. Y me dijo, prueba el café de Santa Eulalia. De veras, dije, café de Santa Eulalia, qué rico el café de Santa Eulalia. ¿Y qué tiene para endulzar? Azúcar. Pero usan panela aquí. Sí, pero ya no mucho. Miren ustedes que de veras hasta en eso nos hemos autodiscriminado. ¿Cuánta gente padece de diabetes ahora? ¿Por qué creen ustedes? Yo no voy a comprar azúcar morena porque es de baja calidad. Y como yo ya soy maestro, tengo sueldo, solo quiero azúcar refinado. Fíjense. Y lo digo yo, y la panela no se usa. Ya no, dice, en el mercado venden, pero de vez en cuando alguien compra. ¿Hasta dónde hemos llegado a discriminar? ¿Cuántos de ustedes usan el chup? Ya no, sí, todavía, eso está bueno. Porque si no, ahí está la famosa ducha, ¿verdad? La ducha. Entonces no solo veamos, yo fui presidente de la Academia de la MAM por un año porque era vicepresidente y mi compañero ganó la del Consejo Superior y yo fui presidente por un año. No hay muchos componentes, lo sabe el licenciado Juan y el licenciado que me antecedió, saben ellos que es cierto que la mayor parte de los fondos de la academia están destinados al fortalecimiento lingüístico, pero les decía yo, no solo es eso, también hay que fortalecer otras manifestaciones culturales. Miren que si las señoritas estas que entraron bailando forman una su asociación y tienen un subgrupo de baile, ¿por qué no financiarles? Que sigan practicando la danza del idioma ajobal. Pero uno revisa en el presupuesto de la academia, no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque no hay rubro para eso. Fortalezcamos a los ajiyos. ¿Quiénes son los ajiyos? Bueno, yo no sé si así se dice aquí, pero son nuestros compañeros guías espirituales. Fortalezcamos a ellos. Es que no hay presupuesto para eso. Es que tienen que emitir factura. Entonces, el sistema todavía nos tiene oprimido, no nos permite desarrollar esa parte, compañeros. Pero es un reto para nosotros. Por favor, si pueden usar el chup, no vayan a pensar que ya somos maestros. Yo ya pura ducha, muchacho, ya el chup ya no, eso es de mis antepasados. No, el chup es sagrado. Aparte de que es un sistema de baño, es un sistema para salud, es un sistema para desestresar. Es cierto, tal vez van a decir ustedes, tengo mi chup, pero ya no es de adobe, mucho menos de bajareque, es de bloc. Bueno, pero por lo menos tiene su chup, pues. Bueno, son elementos culturales que tienen que ir fortaleciendo a la par del sistema educativo. Entonces, para terminar, ¿cómo hacemos para que nuestros idiomas
A ver, ya se me distrajeron. Está bien que comenten el chujo. Ya dijeron unos, escuché por ahí, la otra semana voy a construir mi chujo. Dijo alguien. Eso está bueno. Quiero decirle que vamos a tener más chuja aquí en Santa Eulalia. Acuérdense que por el frío de ustedes les cae bien un chuja aquí. Muy bien, compañeros. Cuando decía yo que de repente la caja de Campero tiene algo de nuestros idiomas, al menos es algo. Pero tenemos que buscar nosotros esos espacios. Antes Guatevisión pasaba en la esquina el día del calendario maya. Hoy ya lo quitaron. Y para colmo de males, en la educación básica, no recuerdo si en la educación diversificada, en la educación básica se estaba dando también L1. Pero hubo mucha manifestación del pueblo ladino y nuestros compañeros autoridades en su oportunidad lo quitaron. Ahora ya no hay L1 y L2 en el básico y diversificado. Le pusieron otro nombre, si no estoy mal se llama cultura e idiomas mayas. Pero eso ya cualquiera lo da, busca teorías, pero ya no desarrolla L1 y L2. Bueno, ya estoy muy bien. Cierro diciéndoles, compañeros maestros, que el reto de nuestro es bien fuerte. Y por favor, en los ámbitos que puedan, defendamos la educación bilingüe intercultural. Lamentablemente, como subdirector, a mí me tocó vivir 3 años de pandemia, no pudimos desarrollar mayor cosa. Pero esperamos nosotros que estemos de vuelta a una normalidad en donde debemos de participar en todos los procesos del decenio. No sé si en los otros idiomas mayas lo van a socializar, pero por lo menos esto sí me parece muy importante. De verdad, pidan las diapositivas del licenciado que habló antes de mí, por favor ténganlos y revísenlos, analícenlos y ustedes pueden implementar acciones. Es cierto que desde la dirección departamental pueden haber lineamientos generales, pero ustedes en sus aulas también pueden tener sus propios lineamientos. Les agradezco mucho su atención, son ustedes muy amables y bendiciones para todos. Gracias a la conferencia magistral del licenciado Mario Margarito, subdirector técnico pedagógico bilingüe intercultural. Vamos a tener en este instante otra presentación artística. En esta ocasión nos lo trae el Instituto Nacional de Educación Básica INEP Santa Eulalia. Así que siempre la participación de los estudiantes es muy importante, como ya lo hemos venido mencionando. Instituto Nacional de Educación Básica INEP Santa Eulalia. Y capachushin chal kawil más el maxilana más de bahí snoop colom alaran yam shalwi bahí top FM bahí página oficial comunidad lingüística Anjopal con música shin y es con chorar gila con sábana con más arin chilomi con osholin chi kayo que kuiwon nakache papache bishpopo.
Mojami Kuiwon y el Instituto Lana Hayoko que es un gobierno Lana Capacito Soler el Chin Mucha Solidad Canal hay un local Guatemala entonces Capascana dicho local y el tiempo Timanconot y Cayo de Chin Capasco Soler con Tel Aviv tu casa Nil y África Pascal y con mi marido y todo tiene que pasar todo sol cuyo si llega a ser uni y todo el chiok que hay que sí se tiene no se usa cayo canal de Ashkati Instituto Nacional de Educación Básica INE. Y a mitad y un tocho encima y al que caído chip sayo una mestol y va a comunidad va a llevar la misma capacidad mestol chimuela va a comunidad un aplauso aquí con más salir mestol va a ir un cono vaya al camino hoto que le cura el diario el mestol Isha tahu lekunci yang kuat tidak, hamba kebas, maksudnya masri dan yang salui, info, ko elam dising cakap lekul kemasani. Maya hilne juntos vanille, maya di kayo que kuiwon di salo kulal kapas, baihanta kuiwon lanan kapas ya no baihon el autillo al Dios vais, asha tinari shin kolay pastohin hunsa sentida koane koma que jabe. Hay mancho necto, vai con
Smahan y Paita Chala, participación de la plenaria. Ajuti Okibeyo, Yetkun Bejanilti, miembros Yet Magisterio, sector oficial y privado, Yet Masanil Smach Bescuyo, Atonjuntu Reito Yetus Bejanilti. Bien, entonces en este momento la plenaria tiene el tiempo para una participación de cada lado, dice, así nos han indicado, para que también nosotros podamos dar a conocer nuestra participación. Nombre dice, cargo, lugar de trabajo, 2 minutos por participante. Así que entonces, de este lado puede tomar la palabra alguien y del otro lado también. Y de esta manera entonces vamos a ceder el espacio para una participación por lado. Machel Juno, hay 8 anchal, Junos Naval, Junos Belantale, y Pandoxi tal Mayal. Jabe Mayal Gila, Yetun Kini Balati, Kankan, Humbejan di Ay Shin Cheyalo Mukenabal, Hish en Tulayet o G ya Pasel Toje Nukma, Haban Comasan Incididal Kayala. Entonces ahí para alguien que desea tomar la palabra o alguna participación, algo que desean manifestar en relación a lo que hemos vivido en este día. Es importante entonces el punto de vista, pero viendo que no hay participaciones, sí hay. Excelente, entonces el tiempo ahí para el compañero en ese momento. Muy bien, hay como más Andy, Julio Shak. Buenas tardes. Ajani y Naval, ¿verdad? Acá esto tiene vale la tila. Acá hay viaja academias de lenguas mayas, Silvil. Tenchavil, Manaba Alex, Ulegar, Ayurget con Inival Latin. Falta. Tejan man asane, ayon nesto lo capasti. Hay obligación, hay ovejanilco, jano junco, machcam, rescatar más que todo, junco, aniti. Ashka ashial, batesheito maíz, shalashkatila. Ashka vaya escuela, si sheja a fortalecer, punzan anitila, tipo de lenguaje, sí. Mata shin kabash, hay lenguas de academias maya y cocono. Ashka yet punzan tiempo altila. Chagas con una invitación, pues la che, que es el cabastón de Gil Cabas, con una invitación paico ya te tacuyo. No es igual que estar en la oficina, estar en la academia, cuando no hay un material, que por lo menos, Tishkun, Guntila, Matzer, Gutmun, Nahimba, Ashkabay, Nahyalishonin, Ashkabay, HF, ¿verdad? Dejan campo con material para ahí campas chinsay verdad para tashin dejan yo ali hasta juntas en la biscobana que ti hasta más o menos y esto es solo folclore dejan yo ali todo con más ahí o cobayin desde la casa hasta vaya padres de familia me arcama ahí que todo charla que pasó que todo ahí ya todo tuyo amsa charla y con sino que todo a español si padres de familia y eso es cierto. ¿Abi? Entonces, yo al decir, hasta una campaña chocti de repente ya sectorizar, hay líderes comunitarios. Chalvin yo hanta jipalil hanta wasta que vi lo que junco caneti, junco PayPal que ya kunsan tiempo atila lancha la. Entonces yo Dios hasta yo con llamado Chiyatila, mi manconaba yo cantar, patashi con el becan capazón, sino que todo yo vale, si van a una ya, hay japonos comis, hay japonos, tascaliales, hasta ya hace 2-3 años ahorita, creo que yo en pandemia,
Chamina aquí, hay bonitos cuadernillos, ¿sí? De repente, ya proporcionar con esos materiales, ¿no? Y que no seamos celosos con nuestros materiales, ¿verdad? Compartamos con todos los compañeros, así podemos trabajar y aplicar en el proceso educativo. Hijo de Dios. Hijo de Dios, hoy Nabalek. Hay un Shabai Humbartina, hijo de Dios. Tras de Masani, Magichela y Sheyetun, Nacho Mangu Atila. Ate Yedan Mash Alayon, Manshawat Lilo. Yutol Chonim Tilai, Kokuyoni, Haloni, Kokane. Pero Ana Balexia kan el Champomam Hichmamayon, Man Asale Kokane, Ay Shiwma Kristahil, Tetietal Top. Toca el danan gobierno cayó. Hasta que tuvo al tila, sala jiba con cane. Se tiuk son toda con cane mi manjela no. Yutol aton son. Es con cana y es con algi. Aton chala idioma materna. Abi. Pero se tiuk son chala tol ahí tu shimil mak que está ahí. Cholilal na parecía carne con mam hich mamayon. Y te tu gionascan vaya la ahí tornala con cailo con pichaí vaya la ahí tornala con cailo con caja allí vaya caja no vaya la ahí que tornala el cailo con jaina gil atu muchal yul con cane con agua kamsa yelap no vaya lo leco ahí Ajutishin, hasta Chale Hermoso, yo valí, me hay una universidad con cuyo niño hasta todo, el Leo Gil, o el Leo Gil que con cuyo con cane, con cuyo con pichaí, con cuyo con cajaí, con cuyo con loí, a todo mucho gastronomía, Shumil se talmaya al comer cayó, Tachikalia toque uninma, unin chico cuyo. Kamsa waktu junto halon shin abi. Yutushan chual kan ayo les comasa shin mata ayo to academia de lenguas mayas chi okuno wah ane kas chi okcholi nar kuntana nan kai kurti. Yuto chi wil de kai indi ayo chokuno helau kokuisha na kano ko ropil kokuisha na kano ko gol pero baitan mas ay Kokuisha halon con cajo valiente un cholando, pero hay con el capacete y una joven, tu cajo para tu escala puro timoso escala. Entonces mata chiquito rico naval, toda con culpa de jaca de pomam kichman, todo yo varisca que cholilan abi. Se chusa nana sayai katerjakan nana sayai terjakan, yo to ayotina nan chinta ni canelo. Capas ala imai Ashka vai academia, camsa presupuesto, camsa tumi, teju, porque te esconate 5 pies, nani te yo comi jungo de nani, puro y santo ayo kiban, tomai tu comi ashka jambuista chota nai tu nato, si kimchi pahari tu shishka chale la pahalo shi, pie kichma tu pi lugar tu pi, baita kaham ayo kiban, apas nani baita lai comi, y santos ayo kiban, mancha na comi tulan. Y a la con letra, halo shinset letra is con ana, a letra en la moto mina tus con ana toda chala tol jet kunti con chi pero manjeto hasta vai cap chiquelta childe marque yo la fue academia vai cap chiquel vai quiche ahí di maya shui junel en la tuche ya leer la glifos mayas toda sin carga can junel shui loni a ver la caja vai tu al wat israel descifrar el na se chale la pregunta glifos mayas apas allí si beti junel tu toda sin carga tan porque man bonda se chale la no juntan yeche le tula yuto shin mata chica rescatar mata chi algunos chorilan cachute na ko doctores lingüísticos nani nana ji de la un teclado ma yet ko kanjo mal mata kai pas unos proyectos yet ko comunidad lingüística chia ayo halo shi y cachok chorilan ko kano ni abi y la cachusha na vale chinkanga pas ganot mata chorilan kapasok con calendario maya
hace como 10 años hay un calendario maya y un check sututo copiso check cholo lo jiba final ashatinani am y ya hay de bayet ma hay am shayet entonces vayan con ver ayo habi randochi what habi na batila you watch at your side. Hay mañana nos vejan el diseño cual Dios dio que aneche guapone con angro una malegal. Hay manchi Héctor Spaxe balgún han canete. Ahí va a velar es manmeto yo cual es Dios yo naval vale ya yo ha pies trolilal chico anu capajayes más anil hay mestole Chetri Bejema Baiko Comunidad Lingüística Cancobar, Tetiu, 555 miembros inscritos y 208.008. Hay un margen de licenciatura, yo hasta muestra. Tanto el chijili muestra, ni tamal hay 0.1%, tonamio aquí con muestra. Yo tanto el camip, se dieta el chico cana. Hasta allí algún 5 al año el corrón y la niña y misma cambiar el padronar país el presupuesto caito capacili un getillo se escojan a la es 5 mil snaba el resulte vicepresidente yo hay para es o cual geto a este bejebar justo el una entidad estatal autónoma justo tilnes chilil chahi son más a nivel aviayala tilnehon Kamuno la entidad que un gentillo se ha con agua y dice que viste se ve que son por el allá el tejiechel el temi la layon con Javi Solilal que son gino tocosata top casieto junta se te también con causa en el inciclo y vilayeta yo vale pues y el chela Juan Miguel presidente uno fuertes aplausos chicaba para pánico Gabriel cualquier hay, por ejemplo, Academia Econango Sol, sector área norte de Huetenango, específicamente área Cangoba. Pero no chicos, soy de combate. Chico gana, am chicaco, dejanil. Chicoche, am chocolguaji. Ashkayesh kono, Santa Eulalia. Hay un cham como headmaster la shela, am chan un ayon shi, hay más que hay naval. No es posible. Ayon, atzulu maon. Hay chicala más en textos chicocana está en dicción de Santa Eulalia. Entonces, ya chicalo ya más legal, pero nosotros no damos de nuestro tiempo para crear un libro directamente con la dicción de San Pedro Soloma. Santa Eulalia tiene sus libros. Ya chicaya en Julia Chialo, Chamket Kono. Un cochón si hay un chico psycho hay un chico allí y hay uno chanón chapni hay to falta un ratito chicol gilón de se tiene tal falta allí falta ampas chica coberani cochualan shakal to sachon hay chanchoto to hechwanin se tiene lo arayon falta chica coberani. Con comentarios y conclusiones, Orkan Cañiz Berjanil, asesor pedagógico Nicolás Juan Mate. Bueno, así en breve instante voy a dar a conocer algunas conclusiones, creo que son muchas, pero solo voy a dar a conocer 3. Fortalecer el idioma. Fortalecer el uso de nuestro idioma canjobar en las prácticas de formación estudiantil en los centros educativos según la caracterización de las comunidades lingüísticas. Otra conclusión, según el Plan de Acción del Diseño Internacional de las Lenguas Indígenas, este plan contempla objetivos, contempla 4 ejes y también tiene retos que desean lograr para los próximos 10 años, el próximo diseño. La otra conclusión, debemos de hacer uso efectivo del recurso humano maya hablante y no cruzarlos. A veces es maya hablante chug y está ubicado en
en una comunidad lingüística canjobal, o a veces viceversa. Quizás esta conclusión le recomendamos bastante al licenciado Mario Margarito, porque a veces hay cruce de profesionales. Creo yo que es mi única participación. Se les agradece, compañeros maestros. Por Dios, hasta final y sin cantan Alex Bay, licenciada Elvira Manuela Toledo Mateo, y cuando uno de mis amigos ya can ahí más el macho es que tengo ti. Uns kau le kul pai masanit hantak marcelon sekolah hek bai pun elau mah yibatila maya hamoslah kobal jika wali Dios tadilaye yurtor sesali itu saya ke kela nilo saya bahena ban setal masal lai mata warsi kam jika to jul habito hantak sa maya lalai mai mata warsi jika waloko man masanilo pero ha habihano kinchorilan. Un saludo cordial para cada uno de ustedes, se les agradece. Llegamos a la culminación de esta actividad. Agradecimientos sinceros de parte de las instituciones que colaboraron en este evento y en especial a ustedes por su permanencia, por su atención, pues que esto que se desarrolló hoy, que no quede en otro discurso más en nuestra formación como profesionales. Sabemos que somos el grupo intelecto de Santa Eulalia y está en nuestras manos el desarrollo educativo de este bello municipio de Santa Eulalia. Entonces, que Dios los bendiga en su labor y feliz día para cada uno de ustedes. Muchas gracias y no se vayan a retirar. Después de la asistencia se va a hacer entrega de los diplomas a cada director de participación. Entonces, en su momento se hace la lectura o se hace hago la lectura de una vez. Entonces, dice así, están los logos de la Academia de las Lenguas Indígenas del Gobierno de Guatemala. Solidar, Cuyo Jalti en Canjobal, Yulas Nai Cuyo. Por haber participado en la formación de docentes sobre la caracterización sociolingüística de las Najcahuegaba, Abil, Huatán, Santa Eulalia, 12 de junio de 2023. Ahí firma Juan Miguel Salvador González, presidente de la Academia de las Lenguas Mayas. Capachó Juan Carlos Morales González, coordinador distrital de Santa Eulalia. Licenciado Mario Margarito, subdirector técnico pedagógico bilingüe intercultural de la Dirección Departamental de Educación. Capachó firma Augusto Sebastián Francisco Pérez, alcalde municipal. Carlos Almacher Sillay Yecher Apkaitila. Ay mañana tú pegan y tishin, ay igual habikul al bayin datula, dejan igual todo mal al gila de chem, ma tetan yehishan kama la wan el gen más tolehan, chota uno sabehan y todo ojo invocación de cierre, sí, slanguico invocación de cierre, hay mano que escanga ta cambaya chem. Algún foto oficial con Hechel o Hello, Intas Akil Bachtila, o Hacha enfocar tal Payintas Tula, foto oficial con Alegan con Ay Chotano, con Masanil. Yo santo chico cama, por favor, que tu igual, tengan igual.